Capítulo 3. Procesos. Los primeros sistemas informáticos solo permitían que se ejecutara un programa a la vez. Este programa tenía el control completo del sistema y tenía acceso a todos los recursos del mismo. Por el contrario, los sistemas informáticos actuales permiten que se carguen en memoria múltiples programas y se ejecuten concurrentemente. Esta evolución requiere un mayor control y aislamiento de los distintos programas y estas necesidades dieron lugar al concepto de proceso, que es un programa en ejecución. Un proceso es la unidad de trabajo en los sistemas modernos de tiempo compartido. Cuanto más complejo es el sistema operativo, más se espera que haga en nombre de sus usuarios. Aunque su principal cometido es ejecutar programas de usuario, también tiene que ocuparse de diversas tareas del sistema que, por uno u otro motivo, no están incluidas dentro del kernel. Por tanto, un sistema está formado por una colección de procesos del sistema operativo, que ejecutan código del sistema y procesos de usuario que ejecutan código de usuario. Potencialmente, todos estos procesos pueden ejecutarse concurrentemente, multiplexando la CPU, o las distintas CPU, entre ellos. Cambiando la asignación de la CPU entre los distintos procesos, el sistema operativo puede incrementar la productividad de la computadora. Objetivos del capítulo. Presentar el concepto de proceso, un programa en ejecución, en el que se basa todo el funcionamiento de un sistema informático. Describir los diversos mecanismos relacionados con los procesos, incluyendo los de planificación, creación y finalización de procesos, y los mecanismos de comunicación. Describir los mecanismos de comunicación en los sistemas cliente-servidor. 3.1 Concepto de proceso. Una pregunta que surge cuando se estudian los sistemas operativos es cómo llamar a las diversas actividades de la CPU. Los sistemas de procesamiento por lotes ejecutan trabajos, mientras que un sistema de tiempo compartido tiene programas de usuario o tareas. Incluso en un sistema monousuario, como Microsoft Windows, el usuario puede ejecutar varios programas al mismo tiempo, un procesador de textos, un explorador web y un programa de correo electrónico. Incluso aunque el usuario pueda ejecutar solo un programa cada vez, el sistema operativo puede tener que dar soporte a sus propias actividades internas programadas, como los mecanismos de gestión de la memoria. En muchos aspectos, todas estas actividades son similares, por lo que a todas ellas las denominamos procesos. En este texto, los términos trabajo y proceso se usan indistintamente. Aunque personalmente preferimos el término proceso, gran parte de la teoría y terminología de los sistemas operativos c. 73. Capítulo 3 Procesos. Desarrolló durante una época en que la principal actividad de los sistemas operativos era el procesamiento de trabajos por lotes. Podría resultar confuso, por tanto, evitar la utilización de aquellos términos comúnmente aceptados que incluyen la palabra trabajo, como por ejemplo planificación de trabajos, simplemente porque el término proceso haya sustituido a trabajo. 3. 1.1 El proceso. Informalmente, como hemos indicado antes, un proceso es un programa en ejecución. Hay que resaltar que un proceso es algo más que el código de un programa, al que en ocasiones se denomina sección de texto. Además del código, un proceso incluye también la actividad actual, que queda representada por el valor del contador de programa y por los contenidos de los registros del procesador. Generalmente, un proceso incluye también la pila del proceso, que contiene datos temporales, como los parámetros de las funciones, las direcciones de retorno y las variables locales, y una sección de datos, que contiene las variables globales. El proceso puede incluir, asimismo, un cúmulo de memoria, que es la memoria que se asigna dinámicamente al proceso en tiempo de ejecución. En la figura 3.1 se muestra la estructura de un proceso en memoria. Insistamos en que un programa, por sí mismo, no es un proceso. Un programa es una entidad pasiva, un archivo que contiene una lista de instrucciones almacenadas en disco, a menudo denominado archivo ejecutable, mientras que un proceso es una entidad activa, con un contador de programa que especifica la siguiente instrucción que hay que ejecutar y un conjunto de recursos asociados. Un programa se convierte en un proceso cuando se carga en memoria un archivo ejecutable. Dos técnicas habituales para cargar archivos ejecutables son, hacer doble clic sobre un icono que represente el archivo ejecutable e introducir el nombre del archivo ejecutable en la línea de comandos, como por ejemplo, proc.exe o out. Aunque puede haber dos procesos asociados con el mismo programa, esos procesos se consideran dos secuencias de ejecución separadas. Por ejemplo, varios usuarios pueden estar ejecutando copias diferentes del programa de correo, o el mismo usuario puede invocar muchas copias del explorador web.
Cada una de estas copias es un proceso distinto y, aunque las secciones de texto sean equivalentes, las secciones de datos, del cúmulo, heap, de memoria y de la pila variarán de unos procesos a otros. También es habitual que un proceso cree muchos otros procesos a medida que se ejecuta. En la sección 3.4 se explican estas cuestiones. 3. 1.2 Estado del proceso. A medida que se ejecuta un proceso, el proceso va cambiando de estado. El estado de un proceso se define, en parte, según la actividad actual de dicho proceso. Cada proceso puede estar en uno de los estados siguientes: pila, cúmulo de memoria, datos, texto. Figura 3.1 Proceso en memoria. 3.1 Concepto de proceso. 75. Nuevo, admitido, interrupción, salida, terminado, preparado, en ejecución, en espera, terminación de suceso o de operación de ES. En espera de suceso o de operación de ES. Despacho por el planificador. Figura 3.2 Diagrama de estados de un proceso. Nuevo, el proceso está siendo creado. En ejecución, se están ejecutando las instrucciones. En espera, el proceso está esperando a que se produzca un suceso, como la terminación de una operación de ES o la recepción de una señal. Preparado, el proceso está a la espera de que le asignen a un procesador. Terminado, ha terminado la ejecución del proceso. Estos nombres son arbitrarios y varían de un sistema operativo a otro. Sin embargo, los estados que representan se encuentran en todos los sistemas. Determinados sistemas operativos definen los estados de los procesos de forma más específica. Es importante darse cuenta de que solo puede haber un proceso ejecutándose en cualquier procesador en cada instante concreto. Sin embargo, puede haber muchos procesos preparados y en espera. En la figura 3.2 se muestra el diagrama de estados de un proceso genérico. 3. 1.3 Bloque de control de proceso. Cada proceso se representa en el sistema operativo mediante un bloque de control de proceso, PCB, Process Control Block, también denominado bloque de control de tarea, véase la figura 3.3. Un bloque de control de proceso contiene muchos elementos de información asociados con un proceso específico, entre los que se incluyen: estado del proceso. El estado puede ser nuevo, preparado, en ejecución, en espera, detenido, etc. Contador de programa. El contador indica la dirección de la siguiente instrucción que va a ejecutar dicho proceso. Registros de la CPU. Los registros varían en cuanto a número y tipo, dependiendo de la arquitectura de la computadora. Incluyen los acumuladores, registros de índice, punteros de pila y registros de propósito general, además de toda la información de los indicadores de estado. Esta información de estado debe guardarse junto con el contador de programa cuando se produce una interrupción, para que luego el proceso pueda continuar ejecutándose correctamente, figura 3.4. Información de planificación de la CPU. Esta información incluye la prioridad del proceso, los punteros a las colas de planificación y cualesquiera otros parámetros de planificación que se requieran. El capítulo 5 describe los mecanismos de planificación de procesos. Información de gestión de memoria. Incluye información acerca del valor de los registros base V límite, las tablas de páginas o las tablas de segmentos, dependiendo del mecanismo de gestión de memoria utilizado por el sistema operativo, capítulo 8. 76. Capítulo 3 Procesos. Estado del proceso. Número del proceso. Contador de programa. Límites de memoria. Lista de archivos abiertos. Figura 3.3 Bloque de control de proceso, PCB. Información contable. Esta información incluye la cantidad de CPU y de tiempo real empleados, los límites de tiempo asignados, los números de cuenta, el número de trabajo o de proceso, etc. Información del estado de FS. Esta información incluye la lista de los dispositivos de ES asignados al proceso, una lista de los archivos abiertos, etc. En resumen, el PCB sirve simplemente como repositorio de cualquier información que pueda variar de un proceso a otro. 3. 1.4 hebras. El modelo de proceso que hemos visto hasta ahora implicaba que un proceso es un programa que tiene una sola hebra de ejecución. Por ejemplo, cuando un proceso está ejecutando un procesador de textos, se ejecuta una sola hebra de instrucciones. Esta única hebra de control permite al proceso realizar solo una tarea cada vez. Por ejemplo, el usuario no puede escribir simultáneamente. Interrupción o llamada al sistema. Guardar estado en PCB. Ejecución. Inactividad. Recargar estado de PCB. Interrupción o llamada al sistema. Inactividad. Ejecución. Guardar estado en PCB. Inactividad. Recargar estado de PCB. Ejecución. Figura 3.4 Diagrama que muestra la conmutación de la CPU de un proceso a otro. 3.2 Planificación de procesas. Caracteres y pasar el corrector ortográfico dentro del mismo proceso. Muchos sistemas operativos modernos han ampliado el concepto de proceso para permitir que un proceso tenga múltiples hebras de ejecución y, por tanto, pueda llevar a cabo más de una tarea al mismo tiempo. El capítulo 4 se ocupa en detalle del análisis de los procesos multihebra. 3.2 Planificación de procesos. El objetivo de la multiprogramación es tener en ejecución varios procesos al mismo tiempo con el fin de maximizar la utilización de la CPU. El objetivo de los sistemas de tiempo compartido es conmutar la CPU entre los distintos procesos con tanta frecuencia que los usuarios puedan interactuar con cada programa mientras éste se ejecuta. Para conseguir estos objetivos, el planificador de Pro. 77. RO al proceso que, os activos se representan mediari y el kernel mantienscurpunte. Testicul NDOERT el sistema en ese momento. Esto se muestra en la
Información del proceso struct task struct. Información del proceso struct task struct. Información del proceso struct task struct. Como ilustración del modo en que Silferud manipula une de los campos de task at rare para un proceso determinador, vamos a suponer que el sistema desea cambiar el estado del proceso actualmente en ejecución al valor nuabate, si current es un puntero al proceso selecciona un proceso disponible, posiblemente de entre un conjunto de varios procesos disponibles, para ejecutar el programa en la CPU. En los sistemas de un solo procesador, nunca habrá más de un proceso en ejecución. Si hay más procesos, tendrán que esperar hasta que la CPU esté libre y se pueda asignar a otro proceso. 3. 2.1 Colas de planificación. A medida que los procesos entran en el sistema, se colocan en una cola de trabajos que contiene todos los procesos del sistema. Los procesos que residen en la memoria principal y están preparados y en espera de ejecutarse se mantienen en una lista denominada cola de procesos preparados. Generalmente, esta cola se almacena en forma de lista enlazada. La cabecera de la cola de procesos preparados contiene punteros al primer y último bloques de control de procesos, PCB, de la lista. Cada PCB incluye un campo de puntero que apunta al siguiente PCB de la cola de procesos preparados. El sistema también incluye otras colas. Cuando se asigna la CPU a un proceso, este se ejecuta durante un rato y finalmente termina, es interrumpido o espera a que se produzca un determinado suceso, como la terminación de una solicitud de ES. Suponga que el proceso hace una solicitud de ES a un dispositivo compartido, como por ejemplo un disco. Dado que hay muchos procesos en el sistema, el disco puede estar ocupado con la solicitud de ES de algún otro proceso. Por tanto, nuestro proceso puede tener que esperar para poder acceder al disco. La lista de procesos en espera de un determinado dispositivo de E5 se denomina cola del dispositivo. Cada dispositivo tiene su propia cola, figura 3.6. Una representación que habitualmente se emplea para explicar la planificación de procesos es el diagrama de colas, como el mostrado en la figura 3.7, donde cada rectángulo representa una cola. Hay dos tipos de colas, la cola de procesos preparados y un conjunto de colas de dispositivo. Los círculos representan los recursos que dan servicio a las colas y las flechas indican el flujo de procesos en el sistema. Cola preparada. Cabecera de cola. Cabecera. Cola. PCB. Registros. PCB. Unidad D de cinta magnética. Cabecera. Cola. Unidad 1 de cinta magnética. Cabecera. PCB. 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 Cabecera. Cola. PCB. Unidad D de disco. Unidad D de terminal. Cabecera. Cola. Figura 3.6 Cola de procesos preparados y diversas colas de dispositivos de ES. Regis.2 Planificación de procesos. 79. Cola de preparados. CPU. E por segundo. Cola de ES. Solicitud de ES. Periodo de tiempo caducado. Ejecutar proceso hijo. Bifurcar un hijo. Espera una interrupción. Se produce una interrupción. Figura 3.7 Diagrama de colas para la planificación de procesos. Cada proceso nuevo se coloca inicialmente en la cola de procesos preparados, donde espera hasta que es seleccionado para ejecución, es decir, hasta que es despachado. Una vez que se asigna la CPU al proceso y este comienza a ejecutarse, se puede producir uno de los sucesos siguientes. El proceso podría ejecutar una solicitud de ES y ser colocado, como consecuencia, en una cola de ES. El proceso podría crear un nuevo subproceso y esperar a que éste termine. El proceso podría ser desalojado de la CPU como resultado de una interrupción y puesto de nuevo en la cola de procesos preparados. En los dos primeros casos, el proceso terminará, antes o después, por cambiar del estado de espera al estado preparado y será colocado de nuevo en la cola de procesos preparados. Los procesos siguen este ciclo hasta que termina su ejecución, momento en el que se elimina el proceso de todas las colas y se desasignan su PCB y sus recursos. 3. 2.2 Planificadores. Durante su tiempo de vida, los procesos se mueven entre las diversas colas de planificación. El sistema operativo, como parte de la tarea de planificación, debe seleccionar de alguna manera los procesos que se encuentran en estas colas. El proceso de selección se realiza mediante un planificador apropiado. A menudo, en un sistema de procesamiento por lotes, se envían más procesos de los que pueden ser ejecutados de forma inmediata. Estos procesos se guardan en cola en un dispositivo de almacenamiento masivo, normalmente, un disco, donde se mantienen para su posterior ejecución. El planificador a largo plazo o planificador de trabajo selecciona procesos de esta cola y los carga en memoria para su ejecución. El planificador a corto plazo o planificador de la CPU selecciona de entre los procesos que ya están preparados para ser ejecutados y asigna la CPU a uno de ellos. La principal diferencia entre estos dos planificadores se encuentra en la frecuencia de ejecución. El planificador a corto plazo debe seleccionar un nuevo proceso para la CPU frecuentemente. Un proceso puede ejecutarse solo durante unos pocos milisegundos antes de tener que esperar por una solicitud de ES. Normalmente, el planificador a corto plazo se ejecuta al menos una vez cada 100 milisegundos. Debido al poco tiempo que hay entre ejecuciones, el planificador a corto plazo debe ser rápido. Si tarda 10 milisegundos en decidir ejecutar un proceso durante 100 milisegundos, entonces el 10, 100 más 1, 0, 9% del tiempo de CPL se está usando, perdiendo, simplemente para planificar el trabajo. Capítulo 3 Procesos. El planificador a largo plazo se ejecuta mucho menos frecuentemente, pueden pasar minutos entre la creación de un nuevo proceso y el siguiente.
El planificador a largo plazo controla el grado de multiprogramación, el número de procesos en memoria. Si el grado de multiprogramación es estable, entonces la tasa promedio de creación de procesos debe ser igual a la tasa promedio de salida de procesos del sistema. Por tanto, el planificador a largo plazo puede tener que invocarse solo cuando un proceso abandona el sistema. Puesto que el intervalo entre ejecuciones es más largo, el planificador a largo plazo puede permitirse emplear más tiempo en decidir qué proceso debe seleccionarse para ser ejecutado. Es importante que el planificador a largo plazo haga una elección cuidadosa. En general, la mayoría de los procesos pueden describirse como limitados por la ES o limitados por la CPU. Un proceso limitado por ES es aquel que invierte la mayor parte de su tiempo en operaciones de ES en lugar de en realizar cálculos. Por el contrario, un proceso limitado por la CPU genera solicitud de ES con poca frecuencia, usando la mayor parte de su tiempo en realizar cálculos. Es importante que el planificador a largo plazo seleccione una adecuada mezcla de procesos, equilibrando los procesos limitados por ES y los procesos limitados por la CPU. Si todos los procesos son limitados por la ES, la cola de procesos preparados casi siempre estará vacía y el planificador a corto plazo tendrá poco que hacer. Si todos los procesos son limitados por la CPU, la cola de espera de ES casi siempre estará vacía, los dispositivos apenas se usarán, y de nuevo el sistema se desequilibrará. Para obtener un mejor rendimiento, el sistema dispondrá entonces de una combinación equilibrada de procesos limitados por la CPU y de procesos limitados por ES. En algunos sistemas, el planificador a largo plazo puede no existir o ser mínimo. Por ejemplo, los sistemas de tiempo compartido, tales como Unix y los sistemas Microsoft Windows, a menudo no disponen de planificador a largo plazo, sino que simplemente ponen todos los procesos nuevos en memoria para que los gestione el planificador a corto plazo. La estabilidad de estos sistemas depende bien de una limitación física, tal como el número de terminales disponibles, bien de la propia naturaleza autoajustable de las personas que utilizan el sistema. Si el rendimiento desciende a niveles inaceptables en un sistema multiusuario, algunos usuarios simplemente lo abandonarán. Algunos sistemas operativos, como los sistemas de tiempo compartido, pueden introducir un nivel intermedio adicional de planificación. En la figura 3.8 se muestra este planificador. La idea clave subyacente a un planificador a medio plazo es que, en ocasiones, puede ser ventajoso eliminar procesos de la memoria, con lo que dejan de contender por la CPU, y reducir así el grado de multiprogramación. Después, el proceso puede volver a cargarse en memoria, continuando su ejecución en el punto en que se interrumpió. Este esquema se denomina intercambio. El planificador a medio plazo descarga y luego vuelve a cargar el proceso. El intercambio puede ser necesario para mejorar la mezcla de procesos o porque un cambio en los requisitos de memoria haya hecho que se sobrepase la memoria disponible, requiriendo que se libere memoria. En el capítulo 8S0 estudian los mecanismos de intercambio. 3. 2.3 Cambio de contexto. Como se ha mencionado en la sección 1, 2.1, las interrupciones hacen que el sistema operativo obligue a la CPU a abandonar su tarea actual, para ejecutar una rutina del kernel. Estos sucesos se producen con frecuencia en los sistemas de propósito general. Cuando se produce una interrupción, el sistema tiene que guardar el contexto actual del proceso que se está ejecutando en la CPU, de modo que pueda restaurar dicho contexto cuando su procesamiento concluya, suspendiendo el proceso y reanudándolo después. El contexto se almacena en el PCB del proceso e incluye el valor de los registros de la CPU, el estado del proceso, véase la figura 3.2, y la información de gestión de memoria. Es decir, realizamos una salvaguarda del estado actual de la CPU, en modo kernel en modo usuario, y una restauración del estado para reanudar las operaciones. La conmutación de la CPU a otro proceso requiere una salvaguarda del estado del proceso actual y una restauración del estado de otro proceso diferente. Esta tarea se conoce como cambio de contexto. Cuando se produce un cambio de contexto, el kernel guarda el contexto del proceso antiguo en su PCB y carga el contexto almacenado del nuevo proceso que se ha decidido ejecuta. 3.3 Operaciones sobre los procesos. Entrada del intercambio. Procesos intercambiados parcialmente ejecutados. Salida del intercambio. 81. Cola de preparados. Fin. Colas de espera de ES. Figura 3.8 Adición de mecanismos de planificación a medio plazo en el diagrama de colas. El tiempo dedicado al cambio de contexto es tiempo desperdiciado, dado que el sistema no realiza ningún trabajo útil durante la conmutación. La velocidad del cambio de contexto varía de una máquina a otra, dependiendo de la velocidad de memoria, del número de registros que tengan que copiarse y de la existencia de instrucciones especiales, como por ejemplo, una instrucción, para cargar o almacenar todos los registros. Las velocidades típicas son del orden de unos pocos milisegundos. El tiempo empleado en los cambios de contexto depende fundamentalmente del soporte hardware. Por ejemplo, algunos procesadores, como Ultra SPARC de Son, proporcionan múltiples conjuntos de registros. En este caso, un cambio de contexto simplemente requiere cambiar el puntero al conjunto actual de registros. Por supuesto, si hay más procesos activos que conjuntos de registros, el sistema recurrirá a copiar los datos de los registros en IDs de memoria, al igual que antes. También, cuanto más complejo es el sistema operativo, más trabajo debe realizar durante un cambio de contexto. Como veremos en el capítulo 8, las técnicas avanzadas de gestión de memoria pueden requerir que con cada contexto se intercambien datos adicionales. Por ejemplo, el espacio de direcciones del proceso actual debe preservarse en el momento de preparar para su uso el espacio de la siguiente tarea.
Cómo se conserva el espacio de memoria y qué cantidad de trabajo es necesario para conservarlo depende del método de gestión de memoria utilizado por el sistema operativo. 3.3 Operaciones sobre los procesos. En la mayoría de los sistemas, los procesos pueden ejecutarse de forma concurrente y pueden crearse y eliminarse dinámicamente. Por tanto, estos sistemas deben proporcionar un mecanismo para la creación y terminación de procesos. En esta sección, vamos a ocuparnos de los mecanismos implicados en la creación de procesos y los ilustraremos analizando el caso de los sistemas Unix y Windows. 3.1 Creación de procesos. Un proceso puede crear otros varios procesos nuevos mientras se ejecuta. Para ello se utiliza una llamada al sistema específica para la creación de procesos. El proceso creador se denomina proceso padre y los nuevos procesos son los hijos de dicho proceso. Cada uno de estos procesos nuevos puede a su vez crear otros procesos, dando lugar a un árbol de procesos. La mayoría de los sistemas operativos, incluyendo Unix y la familia Windows de sistemas operativos, identifican los procesos mediante un identificador de proceso unívoco o PID, Process Identifier, que normalmente es un número entero. La figura 3.9 ilustra un árbol de procesos típico en el sistema operativo Solaris, indicando el nombre de cada proceso y su PID. En Solaris, el proceso situado en la parte superior del árbol es el proceso Shed, con el PID 0. El proceso SSH crea varios procesos hijo, incluyendo Pagesat y Faflosh. Estos procesos son responsables de la gestión de memoria y de los sistemas de archivos. El proceso Shed también crea el proceso NT, que sirve como proceso padre raíz para todos los procesos de usuario. En la figura 3.9. 82. Capítulo 3 Procesos. Shed PID igual a 0. Pageout. PID igual a 2. Init PID igual a 1. Faflosh PID igual a 3. INTD PID 140. Atlogin PID 251. Telnetdaemon PID igual a 7776. Xsession PID igual a 294. CSH PID igual a 7778. SDTCL PID igual a 340. KPID 1400. Netscape PID igual a 7785. Emacs PID 8105. PID igual a 2123. CAT PID igual a 2536. Figura 3.9 Árbol de procesos en un sistema Solaris típico. Vemos dos hijos de init, INTD y DT login. El proceso init es responsable de los servicios de red, como Telnet y FTP. El proceso DT login es el proceso que representa una pantalla de inicio de sesión de usuario. Cuando un usuario inicia una sesión, DT login crea una sesión de X Windows, X Session, que a su vez crea el proceso SSL. Por debajo de SDT-Cell, se crea una shell de línea de comandos de usuario, C-Shell o K. Es en esta interfaz de línea de comandos donde el usuario invoca los distintos procesos hijo, tal como los comandos 1S y cat. También vemos un proceso K con el PID 7778, que representa a un usuario que ha iniciado una sesión en el sistema a través de Telnet. Este usuario ha iniciado el explorador Netscape, PID 7785, y el editor Emacs, PID 8105. En Unix, puede obtenerse un listado de los procesos usando el comando as. Por ejemplo, el comando PAL proporciona información completa sobre todos los procesos que están activos actualmente en el sistema. Resulta fácil construir un árbol de procesos similar al que se muestra en la figura 3.9, trazando recursivamente los procesos padre hasta llegar al proceso init. En general, un proceso necesitará ciertos recursos, tiempo de CPU, memoria, archivos, dispositivos DES, para llevar a cabo sus tareas. Cuando un proceso crea un subproceso, dicho subproceso puede obtener sus recursos directamente del sistema operativo o puede estar restringido a un subconjunto de los recursos del proceso padre. El padre puede tener que repartir sus recursos entre sus hijos, o puede compartir algunos recursos, como la memoria o los archivos, con algunos de sus hijos. Restringir un proceso hijo a un subconjunto de los recursos del padre evita que un proceso pueda sobrecargar el sistema creando demasiados subprocesos. Además de los diversos recursos físicos y lógicos que un proceso obtiene en el momento de su creación, el proceso padre puede pasar datos de inicialización, entrada, al proceso hijo. Por ejemplo, considere un proceso cuya función sea mostrar los contenidos de un archivo, por ejemplo img.jpg, en la pantalla de un terminal. Al crearse, obtendrá como entrada de su proceso padre el 3.3 Operaciones sobre los procesos. Nombre del archivo img.jpg y empleará dicho nombre de archivo, lo abrirá y mostrará el contenido. También puede recibir el nombre del dispositivo de salida. Algunos sistemas operativos pasan recursos a los procesos hijo. En un sistema ASI, el proceso nuevo puede obtener como entrada dos archivos abiertos, img.jpg y el dispositivo terminal, y simplemente transferir los datos entre ellos. Cuando un proceso crea otro proceso nuevo, existen dos posibilidades en términos de ejecución. 1. El padre continúa ejecutándose concurrentemente con su hijo. 2. El padre espera hasta que alguno o todos los hijos han terminado de ejecutarse. También existen dos posibilidades en función del espacio de direcciones del nuevo proceso. 1. El proceso hijo es un duplicado del proceso padre, usa el mismo programa y los mismos datos que el padre. 2. El proceso hijo carga un nuevo programa. Para ilustrar estas diferencias, consideremos en primer lugar el sistema operativo Unix. En Unix, como hemos visto, cada proceso se identifica mediante su identificador de proceso, que es un entero unívoco.
Puede crearse un proceso nuevo mediante la llamada al sistema fork. El nuevo proceso consta de una copia del espacio de direcciones del proceso original. Este mecanismo permite al proceso padre comunicarse fácilmente con su proceso hijo. Ambos procesos, padre e hijo, continúan y la ejecución en la instrucción que sigue a fork, con una diferencia. El código de retorno para fork es 0 en el caso del proceso nuevo, hijo, mientras que al padre se le devuelve el identificador de proceso, distinto de 0, del hijo. Normalmente, uno de los dos procesos utiliza la llamada al sistema exec, después de una llamada al sistema fork, con el fin de sustituir el espacio de memoria del proceso con un nuevo programa. La llamada al sistema exec carga un archivo binario en memoria, destruyendo la imagen en memoria del programa que contiene la llamada al sistema exec, e inicia su ejecución. De esta manera, los dos procesos pueden comunicarse y seguir luego caminos separados. El padre puede crear más hijos, o, si no tiene nada que hacer mientras se ejecuta el hijo, puede ejecutar una llamada al sistema wait, para auto-excluirse de la cola de procesos preparados hasta que el proceso hijo se complete. El programa C mostrado en la figura 3.10 ilustra las llamadas al sistema descritas, para un sistema Unix. Ahora tenemos dos procesos diferentes ejecutando una copia del mismo programa. El valor PID del proceso hijo es 0, el del padre es un valor entero mayor que 0. El proceso hijo sustituye su espacio de direcciones mediante el comando bin por segundo de Unix, utilizado para obtener un listado de directorios, usando la llamada al sistema execlp1, execlap, es una versión de la llamada al sistema exec. El padre espera a que el proceso hijo se complete, usando para ello la llamada al sistema wait. Cuando el proceso hijo termina, invocando implícita o explícitamente exit, el proceso padre reanuda su ejecución después de la llamada a wait, terminando su ejecución mediante la llamada al sistema exit. Esta secuencia se ilustra en la figura 3.11. Como ejemplo alternativo, consideremos ahora la creación de procesos en Windows. Los procesos se crean en la API de Win32 mediante la función createProcess, que es similar a fork, en el sentido de que un padre crea un nuevo proceso hijo. Sin embargo, mientras que con fork, el proceso hijo hereda el espacio de direcciones de su padre, createProcess requiere cargar un programa específico en el espacio de direcciones del proceso hijo durante su creación. Además, mientras que a fork no se le pasa ningún parámetro, createProcess necesita al menos 10 parámetros distintos. El programa C mostrado en la figura 3.12 ilustra la función createProcess, la cual crea un proceso hijo que carga la aplicación mspaint.exe. Hemos optado por muchos de los valores predeterminados de los 10 parámetros pasados a createProcess. Animamos a los lectores interesados en profundizar en los detalles sobre la creación y gestión de procesos en la API de Win32, a que consulten las notas bibliográficas incluidas al final del capítulo. 83. 84. Capítulo 3 Procesos. Hashtag include menor que sys, types, h mayor que. Hashtag include menor que stdio, h mayor que. Hashtag include menor que unistd, h mayor que. int main, pid, tpid, biturca un proceso hijo asterisco. Pid fork, if pid menor que 0, asterisco se produce un error. fprintf, strather, fork filed. Exit, -1, 1. Else if pid igual a 0, proceso hijo, excessive, bin, ls, null. Else, proceso padre. El padre espera a que el proceso yo se complete. Wait, null. Printf, hijo completado. Figura 3.10 programa C que bifurca un proceso distinto. Padre. Wall. Continúa. Fork. Exec. Extensión. Figura 3.11 creación de un proceso. Los dos parámetros pasados a createProcess son instancias de las estructuras strtipinfo y process information. strtupinfo especifica muchas propiedades del process nuevo, como el tamaño y la apariencia de la ventana y gestiona los archivos de entrada y de salda estándar. La estructura Process Information contiene un descriptor y los identificadores de los procesos recientemente creados y su hebra. Invocamos la función zeroMemory para asignar memoria a cada una de estas estructuras antes de continuar con createProcessil. Los dos primeros parámetros pasados a createProcess son el nombre de la aplicación, los parámetros de la línea de comandos. Si el nombre de aplicación es null, en cuyo caso estmos, el parámetro de la línea de comandos especifica la aplicación que hay que cargar. En ese caso, cargamos la aplicación mspaint.exe de Microsoft Windows. Además de estos dos parámetros iniciales, usamos los parámetros predeterminados para heredar los descriptores de procesos hebras, y no especificamos ningún indicador de creación. También usamos el bloque de entor existente del padre y su directorio de inicio. Por último, proporcionamos dos punteros a uno, estructuras Process Information y strtupinfo creadas al principio del programa. En figura 3.10, el proceso padre espera a que el hijo se complete invocando la llamada al system wait. El equivalente en Win32 es wait for single object, a la que se pasa un descript. 3.3 Operaciones sobre los procesos. 85. Hashtag include menor que stdio, h mayor que hashtag include menor que Windows, h mayor que. int main id. strtupinfo a la process information p. Asignar memoria. zeroMemory, KSI, sizeof. si.ch sizeof, si. zeroMemory, KPL, sizeof, p. 11 Crear proceso hijo. If. Create process, null. Utilizar línea de comandos.
C Windows, System 32, MS Paint.exe, línea de comandos. Null, no hereda descriptor del proceso. Null, no hereda descriptor de la hebra. False, inhabilitar herencia del descriptor. 0, no crear indicadores. Null, usar bloque de entorno del padre. Null, usar directorio existente del padre. IP, 1. FPRINTF, STDERR, fallo en la creación del proceso. Return -1. El padre espera hasta que el hijo termina White for Single Object, P, H process. Infinite. Print, hijo completado. Cesar descriptores. Close exile TP, H process. Closeando, P, HTRADI. Figura 3.12 Creación de un proceso separado usando la API de Win32. Del proceso hijo, PL. Process, cuya ejecución queremos esperar a que se complete. Una vez que el proceso hijo termina, se devuelve el control desde la función Wait for Single Object, del proceso padre. 3. 3.2 Terminación de procesos. Un proceso termina cuando ejecuta su última instrucción y pide al sistema operativo que lo elimine usando la llamada al sistema exit. En este momento, el proceso puede devolver un valor de estado, normalmente, un entero, a su proceso padre, a través de la llamada al sistema wait, 1. El sistema operativo libera la asignación de todos los recursos del proceso, incluyendo las memorias física y virtual, los archivos abiertos y los búferes de ES. La terminación puede producirse también en otras circunstancias. Un proceso puede causar la terminación de otro proceso a través de la adecuada llamada al sistema, por ejemplo, terminate process 311 en Win32. Normalmente, dicha llamada al sistema solo puede ser invocada por el padre del proceso que se va a terminar. En caso contrario, los usuarios podrían terminar arbitrariamente los trabajos de otros usuarios. Observe que un padre necesita conocer las 1. Capítulo 3 Procesos. Identidades de sus hijos. Por tanto, cuando un proceso crea un proceso nuevo, se pasa al padre la identidad del proceso que se acaba de crear. Un padre puede terminar la ejecución de uno de sus hijos por diversas razones, como por ejemplo, las siguientes. El proceso hijo ha excedido el uso de algunos de los recursos que se le han asignado. Para determinar si tal cosa ha ocurrido, el padre debe disponer de un mecanismo para inspeccionar el estado de sus hijos. La tarea asignada al proceso hijo ya no es necesaria. El padre abandona el sistema, y el sistema operativo no permite que un proceso hijo continúe si su padre ya ha terminado. Algunos sistemas, incluyendo VMS, no permiten que un hijo siga existiendo si su proceso padre sea completado. En tales sistemas, si un proceso termina, sea normal o anormalmente, entonces todos sus hijos también deben terminarse. Este fenómeno, conocido como terminación en cascada, normalmente lo inicia el sistema operativo. Para ilustrar la ejecución y terminación de procesos, considere que, en Unix, podemos terminar un proceso usando la llamada al sistema exit, su proceso padre puede esperar a la terminación del proceso hijo usando la llamada al sistema wait. La llamada al sistema wait devuelve el identificador de un proceso hijo completado, con el fin de que el padre puede saber cuál de sus muchos hijos ha terminado. Sin embargo, si el proceso padre se ha completado, a todos sus procesos hijos se les asigna el proceso init como su nuevo padre. Por tanto, los hijos todavía tienen un padre al que proporcionar su estado y sus estadísticas de ejecución. 3.4 Comunicación interprocesos. Los procesos que se ejecutan concurrentemente pueden ser procesos independientes o procesos cooperativos. Un proceso es independiente si no puede afectar o verse afectado por los restantes procesos que se ejecutan en el sistema. Cualquier proceso que no comparte datos con ningún otro proceso es un proceso independiente. Un proceso es cooperativo si puede afectar o verse afectado por los demás procesos que se ejecutan en el sistema. Evidentemente, cualquier proceso que comparte datos con otros procesos es un proceso cooperativo. Hay varias razones para proporcionar un entorno que permita la cooperación entre procesos. Compartir información. Dado que varios usuarios pueden estar interesados en la misma información, por ejemplo, un archivo compartido, debemos proporcionar un entorno que permita el acceso concurrente a dicha información. Acelerar los cálculos. Si deseamos que una determinada tarea se ejecute rápidamente, debemos dividirla en subtareas, ejecutándose cada una de ellas en paralelo con las demás. Observe que tal aceleración solo se puede conseguir si la computadora tiene múltiples elementos de procesamiento, como por ejemplo varias CPU o varios canales de ES. Modularidad. Podemos querer construir el sistema de forma modular, dividiendo las funciones del sistema en diferentes procesos o hebras, como se ha explicado en el capítulo 2. Conveniencia. Incluso un solo usuario puede querer trabajar en muchas tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, un usuario puede estar editando, imprimiendo y compilando en paralelo. La cooperación entre procesos requiere mecanismos de comunicación interprocesos, IPC, Interprocess Communication, que les permitan intercambiar datos e información. Existen dos modelos fundamentales de comunicación interprocesos. 1. Memoria compartida y 2. Paso de mensajes. En el modelo de memoria compartida, se establece una región de la memoria para que sea compartida por los procesos cooperativos. De este modo, los procesos pueden intercambiar información leyendo y escribiendo datos en la zona compartida. En el modelo de paso de mensa. 3.4 Comunicación interprocesos. GES, la comunicación tiene lugar mediante el intercambio de mensajes entre los procesos cooperativos. En la figura 3.13 se comparan los dos modelos de comunicación. Los dos modelos que acabamos de presentar son bastante comunes en los distintos sistemas operativos y muchos sistemas implementan ambos.
El paso de mensajes resulta útil para intercambiar pequeñas cantidades de datos, ya que no existe la necesidad de evitar conflictos. El paso de mensajes también es más fácil de implementar que el modelo de memoria compartida como mecanismo de comunicación entre computadoras. La memoria compartida permite una velocidad máxima y una mejor comunicación, ya que puede realizarse a velocidades de memoria cuando se hace en una misma computadora. La memoria compartida es más rápida que el paso de mensajes, ya que este último método se implementa normalmente usando llamadas al sistema y, por tanto, requiere que intervenga el kernel, lo que consume más tiempo. Por el contrario, en los sistemas de memoria compartida, las llamadas al sistema solo son necesarias para establecer las zonas de memoria compartida. Una vez establecida la memoria compartida, todos los accesos se tratan como accesos a memoria rutinarios y no se precisa la ayuda del kernel. En el resto de esta sección, nos ocupamos en detalle de cada uno de estos modelos de comunicación IPC. 3. 4.1 Sistemas de memoria compartida. La comunicación interprocesos que emplea memoria compartida requiere que los procesos que se estén comunicando establezcan una región de memoria compartida. Normalmente, una región de memoria compartida reside en el espacio de direcciones del proceso que crea el segmento de memoria compartida. Otros procesos que deseen comunicarse usando este segmento de memoria compartida deben conectarse a su espacio de direcciones. Recuerde que, habitualmente, el sistema operativo intenta evitar que un proceso acceda a la memoria de otro proceso. La memoria compartida requiere que dos o más procesos acuerden eliminar esta restricción. Entonces podrán intercambiar información leyendo y escribiendo datos en las áreas compartidas. El formato de los datos y su ubicación están determinados por estos procesos, y no se encuentran bajo el control del sistema operativo. Los procesos también son responsables de verificar que no escriben en la misma posición simultáneamente. Para ilustrar el concepto de procesos cooperativos, consideremos el problema del productor-consumidor, el cual es un paradigma comúnmente utilizado para los procesos cooperativos. Un proceso productor genera información que consume un proceso consumidor. Por ejemplo, un compilador puede generar código ensamblado, que consume un ensamblador. El ensamblador, a su vez, puede generar módulos objeto, que consume el cargador. El problema del productor-consumidor también proporciona una metáfora muy útil para el paradigma cliente-servidor. Proceso A. Proceso B. Kernel. A. Kernel. B. Proceso A. Memoria compartida. Proceso B. Figura 3.13 Modelos de comunicación. A. Paso de mensajes. B. Memoria compartida. 87. Capítulo 3 Procesos. Generalmente, pensamos en un servidor como en un productor y en un cliente como en un consumidor. Por ejemplo, un servidor web produce, es decir, proporciona, archivos HTML e imágenes, que consume, es decir, lee, el explorador web cliente que solicita el recurso. Una solución para el problema del productor consumidor es utilizar mecanismos de memoria compartida. Para permitir que los procesos productor y consumidor se ejecuten de forma concurrente, debemos tener disponible un buffer de elementos que pueda rellenar el productor y vaciar el consumidor. Este buffer residirá en una región de memoria que será compartida por ambos procesos, consumidor y productor. Un productor puede generar un elemento mientras que el consumidor consume otro. El productor y el consumidor deben estar sincronizados, de modo que el consumidor no intente consumir un elemento que todavía no haya sido producido. Pueden emplearse dos tipos de búferes. El sistema de buffer no limitado no pone límites al tamaño de esa memoria compartida. El consumidor puede tener que esperar para obtener elementos nuevos, pero el productor siempre puede generar nuevos elementos. El sistema de buffer limitado establece un tamaño de buffer fijo. En este caso, el consumidor tiene que esperar si el buffer está vacío y el productor tiene que esperar si el buffer está lleno. Veamos más en detalle cómo puede emplearse un buffer limitado para permitir que los procesos compartan la memoria. Las siguientes variables residen en una zona de la memoria compartida por los procesos consumidor y productor. Hashtag define buffer size 10 type def struct, item. Item buffer, buffer size, int in 0, int out 0. El buffer compartido se implementa como una matriz circular con dos punteros lógicos, in y out. La variable in apunta a la siguiente posición libre en el buffer, out apunta a la primera posición ocupada del buffer. El buffer está vacío cuando in out, el buffer está lleno cuando in más 1% buffer size, out. El código para los procesos productor y consumidor se muestra en las figuras 3.14 y 3.15, respectivamente. El proceso productor tiene una variable local, next produced, en la que se almacena el elemento nuevo que se va a generar. El proceso consumidor tiene una variable local, next, consumed, en la que se almacena el elemento que se va a consumir. Este esquema permite tener como máximo buffer size 1 elementos en el buffer al mismo tiempo. Dejamos como ejercicio para el lector proporcionar una solución en la que buffer size elementos puedan estar en el buffer al mismo tiempo. En la sección 3, 5.1 se ilustra la API de POSIX para los sistemas de memoria compartida. Un problema del que no se ocupa este ejemplo es la situación en la que tanto el proceso productor como el consumidor intentan acceder al buffer compartido de forma concurrente. En el capítulo 6 veremos cómo puede implementarse la sincronización entre procesos cooperativos de forma efectiva en un entorno de memoria compartida. Item next produced, while true, produce e inserta un elemento en next produced asterisco, while, tin1, buffer size, s hacer nada, suffer, next produced, buffer size, figura 3.14 el proceso productor, 1.
3.4 Comunicación interprocesos. 89. Item next consumed. While, true. While, in, out. No hacer nada. Out, out, 1, y buffer size. Next. Consumed buffer, out. Consume el elemento almacenado en next consumed. Figura 3.15 El proceso consumidor. 3. 4.2 Sistemas de paso de mensajes. En la sección 3, 4.1 hemos mostrado cómo pueden comunicarse procesos cooperativos en un entorno de memoria compartida. El esquema requiere que dichos procesos compartan una zona de la memoria y que el programador de la aplicación escriba explícitamente el código para acceder y manipular la memoria compartida. Otra forma de conseguir el mismo efecto es que el sistema operativo proporcione los medios para que los procesos cooperativos se comuniquen entre sí a través de una facilidad de paso de mensajes. El paso de mensajes proporciona un mecanismo que permite a los procesos comunicarse y sincronizar sus acciones sin compartir el mismo espacio de direcciones, y ese es especialmente útil en un entorno distribuido, en el que los procesos que se comunican pueden residir en diferentes computadoras conectadas en red. Por ejemplo, un programa de chat utilizado en la World Wide Web podría diseñarse de modo que los participantes en la conversación se comunicaran entre sí intercambiando mensajes. Una facilidad de paso de mensajes proporciona al menos dos operaciones: envío de mensajes, send, y recepción de mensajes, receive. Los mensajes enviados por un proceso pueden tener un tamaño fijo o variable. Si solo se pueden enviar mensajes de tamaño fijo, la implementación en el nivel de sistema es directa. Sin embargo, esta restricción hace que la tarea de programación sea más complicada. Por el contrario, los mensajes de tamaño variable requieren una implementación más compleja en el nivel de sistema, pero la tarea de programación es más sencilla. Este es un tipo de compromiso que se encuentra muy habitualmente en el diseño de sistemas operativos. Si los procesos PQ desean comunicarse, tienen que enviarse mensajes entre sí, debe existir un enlace de comunicaciones entre ellos. Este enlace se puede implementar de diferentes formas. No vamos a ocuparnos aquí de la implementación física del enlace, memoria compartida, bus hardware o red, que se verá en el capítulo 16, sino de su implementación lógica. Existen varios métodos para implementar lógicamente un enlace y las operaciones de envío y recepción. Comunicación directa o indirecta, comunicación síncrona o asíncrona, almacenamiento en buffer explícito o automático. Veamos ahora los problemas relacionados con cada una de estas funcionalidades. 3.4.2.1 Nombrado. Los procesos que se van a comunicar deben disponer de un modo de referenciarse entre sí. Pueden usar comunicación directa o indirecta. En el caso de la comunicación directa, cada proceso que desea establecer una comunicación debe nombrar de forma explícita al receptor o transmisor de la comunicación. En este esquema, las primitivas send y receive se definen del siguiente modo. Send 7, mensaje, envía un mensaje al proceso P. Receive Q, mensaje, recibe un mensaje del proceso Q. Un enlace de comunicaciones, según este esquema, tiene las siguientes propiedades. Los enlaces se establecen de forma automática entre cada par de procesos que quieran comunicarse. Los procesos solo tienen que conocer la identidad del otro para comunicarse. Cada enlace se asocia con exactamente dos procesos. Entre cada par de procesos existe exactamente un enlace. Este esquema presenta simetría en lo que se refiere al direccionamiento, es decir, tanto el proceso transmisor como el proceso receptor deben nombrar al otro para comunicarse. Existe una variante de este esquema que emplea asimetría en el direccionamiento. En este caso, solo el transmisor nombra al receptor, el receptor no tiene que nombrar al transmisor. En este esquema, las primitivas send y receive se definen del siguiente modo. Send, P mensaje, envía un mensaje al proceso P. Receive, ID, mensaje, recibe un mensaje de cualquier proceso. A la variable ID se le asigna el nombre del proceso con el que se ha llevado a cabo la comunicación. La desventaja de estos dos esquemas, simétrico y asimétrico, es la limitada modularidad de las definiciones de procesos resultantes. Cambiar el identificador de un proceso puede requerir que se modifiquen todas las restantes definiciones de procesos. Deben localizarse todas las referencias al identificador antiguo, para poder sustituirlas por el nuevo identificador. En general, cualquier técnica de precodificación, en la que los identificadores deban establecerse explícitamente, es menos deseable que las técnicas basadas en la indirección, como se describe a continuación. Con el modelo de comunicación indirecta, los mensajes se envían y reciben en buzones de correo o puertos. Un buzón de correo puede verse de forma abstracta como un objeto en el que los procesos pueden colocar mensajes y del que pueden eliminar mensajes. Cada buzón de correo tiene asociada una identificación unívoca. Por ejemplo, las colas de mensajes de POSIX usan un valor entero para identificar cada buzón de correo. En este esquema, un proceso puede comunicarse con otros procesos a través de una serie de buzones de correo diferentes. Sin embargo, dos procesos solo se pueden comunicar si tienen un buzón de correo compartido. Las primitivas, send y receive, se definen del siguiente modo. Send A. Mensaje, envía un mensaje al buzón de correo A. Receive A. Mensajero recibe un mensaje del buzón de correo A. En este esquema, un enlace de comunicaciones tiene las siguientes propiedades. Puede establecerse un enlace entre un par de procesos solo si ambos tienen un buzón de correo compartido. Un enlace puede asociarse con más de dos procesos. Entre cada par de procesos en comunicación, puede haber una serie de enlaces diferentes, correspondiendo cada enlace a un buzón de correo. Ahora supongamos que los procesos P, P y P comparten el buzón de correo A.
El proceso P envía un mensaje a A, mientras que los procesos P y P ejecutan una instrucción receive de A. ¿Qué procesos recibirán el mensaje enviado por P? La respuesta depende de cuál de los métodos siguientes elijamos. Permitir que cada enlace esté asociado como máximo con dos procesos. Permitir que solo un proceso, como máximo, ejecute una operación de recepción en cada momento. Permitir que el sistema seleccione arbitrariamente qué proceso recibirá el mensaje, es decir, POP pero no ambos. El sistema también puede definir un algoritmo para seleccionar qué proceso recibirá el mensaje, por ejemplo, que los procesos reciban por turnos los mensajes. El sistema puede identificar al receptor ante el transmisor. Un buzón de correo puede ser propiedad de un proceso o del sistema operativo. Si es propiedad de un proceso, es decir, si el buzón de correo forma parte del espacio de direcciones del proceso, entonces podemos diferenciar entre el propietario, aquel que solo recibe mensajes a través de este buzón, y el usuario, aquel que solo puede enviar mensajes a dicho buzón de correo. Puesto que cada buzón de correo tiene un único propietario, no puede haber confusión acerca de quién recibirá un mensaje enviado a ese buzón de correo. Cuando un proceso que posee un buzón de correo termina, dicho buzón desaparece. A cualquier proceso que con posterioridad envíe un mensaje a ese buzón debe notificársele que dicho buzón ya no existe. Por el contrario, un buzón de correo que sea propiedad del sistema operativo tiene existencia propia, es independiente y no está asociado a ningún proceso concreto. El sistema operativo debe proporcionar un mecanismo que permita a un proceso hacer lo siguiente. Crear un buzón de correo nuevo. Enviar y recibir mensajes a través del buzón de correo. Eliminar un buzón de correo. Por omisión, el proceso que crea un buzón de correo nuevo es el propietario del mismo. Inicialmente, el propietario es el único proceso que puede recibir mensajes a través de este buzón. Sin embargo, la propiedad y el privilegio de recepción se pueden pasar a otros procesos mediante las apropiadas llamadas al sistema. Por supuesto, esta medida puede dar como resultado que existan múltiples receptores para cada buzón de correo. 3.4.2.2 Sincronización. La comunicación entre procesos tiene lugar a través de llamadas a las primitivas send y receive. Existen diferentes opciones de diseño para implementar cada primitiva. El paso de mensajes puede ser con bloqueo o sin bloqueo, mecanismos también conocidos como síncrono y asíncrono. Envío con bloqueo. El proceso que envía se bloquea hasta que el proceso receptor o el buzón de correo reciben el mensaje. Envío sin bloqueo. El proceso transmisor envía el mensaje y continúa operando. Recepción con bloqueo. El receptor se bloquea hasta que hay un mensaje disponible. Recepción sin bloqueo. El receptor extrae un mensaje válido o un mensaje nulo. Son posibles diferentes combinaciones de las operaciones send y receive. Cuando ambas operaciones se realizan con bloqueo, tenemos lo que se denomina un rendezvous entre el transmisor y el receptor. La solución al problema del productor consumidor es trivial cuando se usan instrucciones send y receive con bloqueo. El productor simplemente invoca la llamada send con bloqueo y espera hasta que el mensaje se entrega al receptor o al buzón de correo. Por otro lado, cuando el consumidor invoca la llamada receiver, se bloquea hasta que hay un mensaje disponible. Observe que los conceptos de síncrono y asíncrono se usan con frecuencia en los algoritmos de ES en los sistemas operativos, como veremos a lo largo del texto. 3.4.2.3 Almacenamiento en buffer. Sea la comunicación directa o indirecta, los mensajes intercambiados por los procesos que se están comunicando residen en una cola temporal. Básicamente, tales colas se pueden implementar de tres maneras. Capacidad 0. La cola tiene una longitud máxima de 0, por tanto, no puede haber ningún mensaje esperando en el enlace. En este caso, el transmisor debe bloquearse hasta que el receptor reciba el mensaje. Capacidad limitada. La cola tiene una longitud finita, por tanto, puede haber en ella n mensajes como máximo. Si la cola no está llena cuando se envía un mensaje, el mensaje se introduce en la cola, se copia el mensaje o se almacena un puntero al mismo, y el transmisor puede continuar la ejecución sin esperar. Sin embargo, la capacidad del enlace es finita. Si el enlace está lleno, el transmisor debe bloquearse hasta que haya espacio disponible en la cola. Capacidad ilimitada. La longitud de la cola es potencialmente infinita, por tanto, puede haber cualquier cantidad de mensajes esperando en ella. El transmisor nunca se bloquea. En ocasiones, se dice que el caso de capacidad 0 es un sistema de mensajes sin almacenamiento en buffer. Los otros casos se conocen como sistemas con almacenamiento en buffer automático. 3.5 Ejemplos de sistemas IPC. En esta sección vamos a estudiar tres sistemas IPC diferentes. En primer lugar, analizaremos la API de POSIX para el modelo de memoria compartida, así como el modelo de paso de mensajes en el sistema operativo Match. Concluiremos con Windows XP, que usa de una forma interesante el modelo de memoria compartida como mecanismo para proporcionar ciertos mecanismos de paso de mensajes. 3. 5.1 Un ejemplo, memoria compartida en POSIX. Para los sistemas POSIX hay disponibles varios mecanismos IPC, incluyendo los de memoria compartida y de paso de mensajes. Veamos primero la API de POSIX para memoria compartida. En primer lugar, un proceso tiene que crear un segmento de memoria compartida usando la llamada al sistema SHM-GET. SHGET se deriva de Shared Memory Get, obtención de datos a través de memoria compartida. El siguiente ejemplo ilustra el uso de SHM-GET, Segment, ID SHN-GET, IPC Private, Size, SIRUSR SIWUSR.
El primer parámetro especifica la clave, o identificador, del segmento de memoria compartida. Si se define como IPC private, se crea un nuevo segmento de memoria compartida. El segundo parámetro especifica el tamaño, en bytes, del segmento. Por último, el tercer parámetro identifica el modo, que indica cómo se va a usar el segmento de memoria compartida, para leer, para escribir o para ambas operaciones. Al establecer el modo como S/IRUSR/IWUSR, estamos indicando que el propietario puede leer o escribir en el segmento de memoria compartida. Una llamada a SHM-GET, que se ejecute con éxito, devolverá un identificador entero para el segmento. Otros procesos que deseen utilizar esa región de la memoria compartida deberán especificar este identificador. Los procesos que deseen acceder a un segmento de memoria compartida deben asociarlo a su espacio de direcciones usando la llamada al sistema SHMAT, Shared Memory Attach. La llamada a AMAT espera también tres parámetros. El primero es el identificador entero del segmento de memoria compartida al que se va a conectar. El segundo es la ubicación de un puntero en memoria, que indica dónde se asociará la memoria compartida. Si pasamos el valor null, el sistema operativo selecciona la ubicación en nombre del usuario. El tercer parámetro especifica un indicador que permite que la región de memoria compartida se conecte en modo de solo lectura o solo escritura. Pasando un parámetro de valor 0, permitimos tanto lecturas como escrituras en la memoria compartida. El tercer parámetro especifica un indicador de modo. Si se define, el indicador de modo permite a la región de memoria compartida conectarse en modo de solo lectura. Si se define como 0, permite tanto lecturas como escrituras en dicha región. Para asociar una región de memoria compartida usando SHMAT, podernos hacer como sigue. Shared Memory, char, SHMAT, ID, null. 011. Si se ejecuta correctamente, SHMAT devuelve un puntero a la posición inicial de memoria a la que se ha asociado la región de memoria compartida. Una vez que la región de memoria compartida se ha asociado al espacio de direcciones de un proceso, este puede acceder a la memoria compartida como en un acceso de memoria normal, usando el puntero devuelto por SHMAT. En este ejemplo, SHMAT devuelve un puntero a una cadena de caracteres. Por tanto, podríamos escribir en la región de memoria compartida como sigue. Sprintf, shared_memory. Escribir en memoria compartida. Los otros procesos que compartan este segmento podrán ver las actualizaciones hechas en el segmento de memoria compartida. Habitualmente, un proceso que usa un segmento de memoria compartida existente asocia primero la región de memoria compartida a su espacio de direcciones y luego accede, y posiblemente actualiza, dicha región. Cuando un proceso ya no necesita acceder al segmento de memoria compartida, desconecta el segmento de su espacio de direcciones. Para desconectar una región de memoria compartida, el proceso puede pasar el puntero de la región de memoria compartida a la llamada al sistema SHAT, de la forma siguiente. Shint, shared_memory. Por último, un segmento de memoria compartida puede eliminarse del sistema mediante la llamada al sistema SHMET1, a la cual se pasa el identificador del segmento compartido junto con el indicador IPCRMID. El programa mostrado en la figura 3.16 ilustra la API de memoria compartida de POSIX explicada anteriormente. Este programa crea un segmento de memoria compartida de 4096 bytes. Una vez que la región de memoria compartida se ha conectado, el proceso escribe el mensaje hola en la memoria compartida. Después presenta a la salida el contenido de la memoria actualizada, y desconecta y elimina la región de memoria compartida. Al final del capítulo se proporcionan más ejercicios que usan la API de memoria compartida de POSIX. 3. 5.2 Un ejemplo, Match. Como ejemplo de sistema operativo basado en mensajes, vamos a considerar a continuación el sistema operativo Match, desarrollado en la Universidad Carnegie Mellon. En el capítulo 2, hemos presentado Match como parte del sistema operativo Mac OS X. El kernel de Match permite la creación y destrucción de múltiples tareas, que son similares a los procesos, pero tienen múltiples hebras de control. La mayor parte de las comunicaciones en Match, incluyendo la mayoría de las llamadas al sistema y toda la comunicación intertareas, se realiza mediante mensajes. Los mensajes se envían y se reciben mediante buzones de correo, que en Match se denominan puertos. Incluso las llamadas al sistema se hacen mediante mensajes. Cuando se crea una tarea, también se crean dos buzones de correo especiales, el buzón de correo del kernel, y el de notificaciones, Notify. El kernel utiliza el buzón kernel para comunicarse con la tarea y envía las notificaciones de sucesos al puerto Notify. Solo son necesarias 3 llamadas al sistema para la transferencia de mensajes. La llamada Mac_send envía un mensaje a un buzón de correo. Un mensaje se recibe mediante MSG_receive. Finalmente, las llamadas a procedimientos remotos, RPC, se ejecutan mediante MSG-RPC, que envía un mensaje y espera a recibir como contestación exactamente un mensaje. De esta forma, las llamadas RPC modelan una llamada típica a procedimiento, pero pueden trabajar entre sistemas distintos, de ahí el calificativo de remoto. La llamada al sistema port_allocate crea un buzón de correo nuevo y asigna espacio para su cola de mensajes. El tamaño máximo de la cola de mensajes es, de manera predeterminada, de 8 mensajes. La tarea que crea el buzón es la propietaria de dicho buzón. El propietario también puede recibir mensajes del buzón, de correo.
Solo una tarea cada vez puede poseer o recibir de un buzón de correo, aunque estos derechos pueden enviarse a otras tareas si se desea. Hashtag include menor que st dio, h mayor que. Hashtag include menor que sys, shm, h mayor que. Hashtag include menor que sys, stat, h mayor que. int main, el identificador para el segmento de memoria compartida, int segment /id. Un puntero al segmento de memoria compartida. Char shared /memory. El tamaño, en bytes, del segmento de memoria compartida asterisco, const int size 4096. Asignar un segmento de memoria compartida, segment id shinhead, ipc private, size, s/ihusr s/iwusr. Asterisco asociar el segmento de memoria compartida, shared /memory, char, shmat, segment /id, null, 0. Asterisco escribir un mensaje en el segmento de memoria compartida sprintf, shared /memory, hola. Punto y coma. Enviar a la salida la cadena de caracteres de la memoria. Asterisco compartida. Printf, %s, n, shared /memory. Desconectar el segmento de memoria compartida, shmdt, shared /memory. Eliminar el segmento de memoria compartida, shmctl, segment /id, ipcrmid, null. Record NOR. Figura 3.16 Programa C que ilustra la API de memoria compartida de POSIX. Inicialmente, el buzón de correo tiene una cola de mensajes vacía a medida que llegan mensajes al buzón, estos se copian en el mismo. Todos los mensajes tienen la misma prioridad. Match garantiza que los múltiples mensajes de un mismo emisor se coloquen en la cola utilizando un algoritmo FIFO, first in, first out, primero en entrar, primero en salir, aunque el orden no se garantiza de forma absoluta. Por ejemplo, los mensajes procedentes de dos emisores distintos pueden ponerse en cola en cualquier orden. Los mensajes en sí constan de una cabecera de longitud fija, seguida de unos datos de longitud variable. La cabecera indica la longitud del mensaje e incluye dos nombres de buzón de correo. Uno de ellos es el del buzón de correo al que se está enviando el mensaje. Habitualmente, la hebra emisora espera una respuesta, por lo que a la hebra receptora se le pasa el nombre del buzón del emisor. La hebra emisora puede usar ese buzón como una dirección de retorno. La parte variable de un mensaje es una lista de elementos de datos con tipo. Cada entrada de la lista tiene un tipo, un tamaño y un valor. El tipo de los objetos especificados en el mensaje es importante, ya que pueden enviarse en los mensajes objetos definidos por el sistema operativo, como, por ejemplo, derechos de propiedad o de acceso de recepción, estados de tareas y segmentos de memoria. Las operaciones de envío y recepción son flexibles. Por ejemplo, cuando se envía un mensaje a un buzón de correo, este puede estar lleno. Si no está lleno, el mensaje se copia en el buzón y la hebra emisora continúa. Si el buzón está lleno, la hebra emisora tiene 4 opciones. 1. Esperar indefinidamente hasta que haya espacio en el buzón. 2. Esperar como máximo a milisegundos. 3. No esperar nada y volver inmediatamente. 4. Almacenar el mensaje temporalmente en caché. Puede proporcionarse al sistema operativo un mensaje para que lo guarde, incluso aunque el buzón al que se estaba enviando esté lleno. Cuando el mensaje pueda introducirse en el buzón, el sistema enviará un mensaje de vuelta al emisor. En un instante determinado, para una determinada hebra emisora, solo puede haber un mensaje pendiente de este tipo dirigido a un buzón lleno. La última opción está pensada para las tareas de servidor, como por ejemplo un controlador de impresora. Después de terminar una solicitud, tales tareas pueden necesitar enviar una única respuesta a la tarea que solicitó el servicio, pero también deben continuar con otras solicitudes de servicio, incluso aunque el buzón de respuesta de un cliente esté lleno. La operación de recepción debe especificar el buzón o el conjunto de buzones desde el se van a recibir los mensajes. Un conjunto de buzones de correo es una colección de buzones declarados por la tarea, que pueden agruparse y tratarse como un único buzón de correo, en lo que a la tarea respecta. Las hebras de una tarea pueden recibir solo de un buzón de correo o de un conjunto de buzones para el que la tarea haya recibido autorización de acceso. Una llamada al sistema port status devuelve el número de mensajes que hay en un determinado buzón. La operación de recepción puede intentar recibir de 1. Cualquier buzón del conjunto de buzones o 2. Un buzón de correo específico, nominado. Si no hay ningún mensaje esperando a ser recibido, la hebra de recepción puede esperar como máximo milisegundos o no esperar nada. El sistema Match fue especialmente diseñado para sistemas distribuidos, los cuales se estudian en los capítulos 16 a 18, pero Match también es adecuado para sistemas de un solo procesador, como demuestra su inclusión en el sistema Mac OS X. El principal problema con los sistemas de mensajes ha sido generalmente el pobre rendimiento, debido a la doble copia de mensajes. El mensaje se copia primero del emisor al buzón de correo y luego desde el buzón al receptor. El sistema de mensajes de Match intenta evitar las operaciones de doble copia usando técnicas de gestión de memoria virtual, capítulo 9. En esencia, Match asigna el espacio de direcciones que contiene el merizaje del emisor al espacio de direcciones del receptor. El propio mensaje Nurica se copia realmente. Esta técnica de gestión de mensajes proporciona un mayor rendimiento, pero solo funciona para mensajes intercambiados dentro del sistema. El sistema operativo Match se estudia en un capítulo adicional disponible en el sitio web del libro. 3. 5.3 Un ejemplo, Windows XP.
El sistema operativo Windows XP es un ejemplo de un diseño moderno que emplea la modularidad para incrementar la funcionalidad y disminuir el tiempo necesario para implementar nuevas características. Windows XP proporciona soporte para varios entornos operativos, o sistemas, con los que los programas de aplicación se comunican usando un mecanismo de paso de mensajes. Los programas de aplicación se pueden considerar clientes del servidor de subsistemas de Windows XP. La facilidad de paso de mensajes en Windows XP se denomina llamada a procedimiento local, LPC, Local Procedure Call. En Windows XP, la llamada LPC establece la comunicación entre dos procesos de la misma máquina. Es similar al mecanismo estándar RPC, cuyo uso está muy extendido, pero está optimizado para Windows XP y es específico del mismo. Como match, Windows XP usa un objeto puerto para establecer y mantener una conexión entre dos procesos. Cada cliente que llama a un subsistema necesita un canal de comunicación, que se proporciona mediante un objeto puerto y que nunca se hereda. Windows XP usa dos tipos de puertos de conexión y puertos de comunicación. Realmente son iguales, pero reciben nombres diferentes según cómo se utilicen. Los puertos de conexión se denominan objetos y son visibles para todos los procesos, proporcionan a las aplicaciones una forma de establecer los canales de comunicación. Capítulo 22. La comunicación funciona del modo siguiente. El cliente abre un descriptor del objeto puerto de conexión del subsistema. El cliente envía una solicitud de conexión. El servidor crea dos puertos de comunicación privados y devuelve el descriptor de uno de ellos al cliente. El cliente y el servidor usan el descriptor del puerto correspondiente para enviar mensajes o realizar retrollamadas y esperar las respuestas. Windows XP usa dos tipos de técnicas de paso de mensajes a través del puerto que el cliente especifique al establecer el canal. La más sencilla, que se usa para mensajes pequeños, usa la cola de mensajes del puerto como almacenamiento intermedio y copia el mensaje de un proceso a otro. Con este método, se pueden enviar mensajes de hasta 256 bytes. Si un cliente necesita enviar un mensaje más grande, pasa el mensaje a través de un objeto sección, que configura una región de memoria compartida. El cliente tiene que decidir, cuando configura el canal, si va a tener que enviar o no un mensaje largo. Si el cliente determina que va a enviar mensajes largos, pide que se cree un objeto sección. Del mismo modo, si el servidor decide que la respuesta va a ser larga, crea un objeto sección. Para que el objeto sección pueda utilizarse, se envía un mensaje corto que contenga un puntero e información sobre el tamaño del objeto sección. Este método es más complicado que el primero, pero evita la copia de datos. En ambos casos, puede emplearse un mecanismo de retrollamada si el cliente o el servidor no pueden responder inmediatamente a una solicitud. El mecanismo de retrollamada les permite hacer un tratamiento asíncrono de los mensajes. La estructura de las llamadas a procedimientos locales en Windows XP se muestra en la figura 3.17. Es importante observar que la facilidad LPC de Windows XP no forma parte de la API de Win32 y, por tanto, no es visible para el programador de aplicaciones. En su lugar, las aplicaciones que usan la APT de Win32 invocan las llamadas a procedimiento remoto estándar. Cuando la llamada RPC se invoca sobre un proceso que resida en el mismo sistema, dicha llamada se gestiona indirectamente a través de una llamada a procedimiento local. Las llamadas a procedimiento local también se usan en algunas otras funciones que forman parte de la API de Win32. 3.6 Comunicación en los sistemas cliente-servidor. En la sección 3.4 hemos descrito cómo pueden comunicarse los procesos utilizando las técnicas de memoria compartida y de paso de mensajes. Estas técnicas también pueden emplearse en los sistemas cliente-servidor, sección 1, 12.2, para establecer comunicaciones. En esta sección, exploraremos otras tres estrategias de comunicación en los sistemas cliente-servidor sockets, llamadas a procedimientos remotos, RPC, e invocación de métodos remotos de Java, RMI, Remote Method Invocation. Cliente, servidor, solicitud de conexión, puerto de conexión, descriptor puerto de comunicaciones del cliente, puerto de comunicaciones del servidor. Descriptor, objeto sección compartida, menor que igual a 256 bytes. Figura 3.17 Llamadas a procedimiento locales en Windows XP. Descriptor. 3.6 Comunicación en los sistemas cliente-servidor 97. 3. 6.1 Sockets. Un socket se define como un punto terminal de una comunicación. Una pareja de procesos que se comunican a través de una red emplea una pareja de sockets, uno para cada proceso. Cada socket se identifica mediante una dirección IP concatenada con un número de puerto. En general, los sockets usan una arquitectura cliente-servidor. El servidor espera a que entren solicitudes del cliente, poniéndose a la escucha en un determinado puerto. Una vez que se recibe una solicitud, el servidor acepta una conexión del socket cliente y la conexión queda establecida. Los servidores que implementan servicios específicos, como Telnet, FTP y HTTP, se ponen a la escucha en puertos bien conocidos. Un servidor Telnet escucha en el puerto 23, un servidor FTP escucha en el puerto 21 y un servidor web o HTTP escucha en el puerto 80. Todos los puertos por debajo de 1024 se consideran bien conocidos y podemos emplearlos para implementar servicios estándar. Cuando un proceso cliente inicia una solicitud de conexión, la computadora host le asigna un puerto. Este puerto es un número arbitrario mayor que 1024. Por ejemplo, si un cliente en un host
X con la dirección IP 146.86.5.20 desea establecer una conexión con un servidor web que está escuchando en el puerto 80, en la dirección 161.25.19.8, puede que al host X se le asigne el puerto 1625. La conexión constará de una pareja de sockets, 146.86.5.20, 1625, en el host X y 161.25.19.8, 80, en el servidor web. Esta situación se ilustra en la figura 3.18. Los paquetes que viajan entre los hosts se suministran al proceso apropiado, según el número de puerto de destino. Todas las conexiones deben poderse diferenciar. Por tanto, si otro proceso del host X desea establecer otra conexión con el mismo servidor web, deberá asignarse a ese proceso un número de puerto mayor que 1023 y distinto de 1625. De este modo, se garantiza que todas las conexiones dispongan de una pareja distintiva de sockets. Aunque la mayor parte de los ejemplos de programas de este texto usan C, ilustraremos los sockets con Java, ya que este lenguaje proporciona una interfaz mucho más fácil para los sockets y dispone de una biblioteca muy rica en lo que se refiere a utilidades de red. Aquellos lectores que estén interesados en la programación de sockets en C++ pueden consultar las notas bibliográficas incluidas al final del capítulo. Java proporciona tres tipos diferentes de sockets. Los sockets TCP orientados a conexión se implementan con la clase socket. Los sockets UDP sin conexión usan la clase Datagram Socket. Por último, la clase Multicast Socket, utilizada para multidifusión, es una subclase de Datagram Socket. Un socket multidifusión permite enviar datos a varios receptores. Nuestro ejemplo describe un servidor de datos que usa sockets TCP orientados a conexión. La operación permite a los clientes solicitar la fecha y la hora actuales al servidor. El servidor escucha en el puerto 6013, aunque el puerto podría usar cualquier número arbitrario mayor que 1024. Cuando se recibe una conexión, el servidor devuelve la fecha y hora al cliente. En la figura 3.19 se muestra el servidor horario. El servidor crea un server socket que especifica que se pondrá a la escucha en el puerto 6013. El servidor comienza entonces a escuchar en host X 145, 86520. Socket 146.86.5.20, 1625. Servidor web 161.25.19.8. Socket 161.25.19.8, 80. Figura 3.18 Comunicación usando sockets. El puerto con el método accept. El servidor se bloquea en el método accept 1, esperando a que un cliente solicite una conexión. Cuando se recibe una solicitud, accept devuelve un SPE-KET que el servidor puede usar para comunicarse con el cliente. Veamos los detalles de cómo se comunica el servidor con el socket. En primer lugar, el servidor establece un objeto printWriter que se usará para comunicarse con el cliente. Un objeto printWriter permite al servidor escribir en el socket usando como métodos de salida las rutinas print y println. El proceso de servidor envía la fecha al cliente llamando al método println. Una vez que ha escrito la fecha en el socket, el servidor cierra el socket de conexión con el cliente y continúa escuchando para detectar más solicitudes. Un cliente se comunica con el servidor creando un socket y conectándose al puerto en el que el servidor está escuchando. Podemos implementar tal cliente con el programa Java que se muestra en la figura 3.20. El cliente crea un socket y solicita una conexión con el servidor de la dirección IP 127.0.0.1 a través del puerto 6013. Una vez establecida la conexión, el cliente puede leer en el socket usando instrucciones de ES normales. Después de recibir los datos del servidor, el cliente cierra el socket y sale. La dirección IP 127.0.0.1 es una dirección IP especial conocida como dirección de bucle. Cuando una computadora hace referencia a la dirección IP 127.0.0.1, se está haciendo referencia a sí misma. Este mecanismo permite a un cliente y un servidor de un mismo host comunicarse usando el protocolo TCP/IP. La dirección IP 127.0.0.1 puede reemplazarse por la dirección IP de otro host que ejecute el servidor horario. En lugar de una dirección IP, también puede utilizarse un nombre de host real, como www.westminstercollege.edu. Import-java.net, *, import-java.io, public class date server. Public static void main, string, args, try. Server socket sock new server socket, 6013. Escuchar para detectar conexiones while, true, socket client sock, accept. Printwriter paut new printwriter y client, get output stream, true. Escribir la fecha en el socket paut, println, new java, útil, date, toStringil. Cerrar el socket y reanudar, la escucha para detectar conexiones client, close. Figura 3.19 Servidor horario. Import-java.net, import-java.io. Public class date client, public static void main, string, args. Try-t, establece la conexión con el socket del servidor socket sock new socket, 127.0.0.1, 6013. Input stream in sock, get input stream, buffer reader, new input stream reader, in. Lee la fecha en el socket. String line, while, line bin, read line. Igual a null, system.out, println, line. Cierra la conexión del socket.
sock, close, catch, y o exception to, system.ir, println, loe. Figura 3.20 Cliente horario. La comunicación a través de sockets, aunque habitual y eficiente, se considera una forma de bajo nivel de comunicación entre procesos distribuidos. Una razón es que los sockets solo permiten que se intercambie un flujo no estructurado de bytes entre las hebras en comunicación. Es responsabilidad de la aplicación cliente o servidor imponer una estructura a los datos. En las dos secciones siguientes veremos dos métodos de comunicación de mayor nivel, las llamadas a procedimiento remoto, RPC, y la invocación de métodos remotos, RMI. 3. 6.2 Llamadas a procedimientos remotos. Una de las formas más comunes de prestar servicios remotos es el uso de las llamadas a procedimiento remoto, RPC, que hemos explicado brevemente en la sección 3, 5.2. Las RPC se diseñaron como método para abstraer los mecanismos de llamada a procedimientos, con el fin de utilizarlos entre sistemas conectados en red. Son similares en muchos aspectos al mecanismo IPC descrito en la sección 3.4 y, normalmente, se implementan por encima de dicho mecanismo. Sin embargo, dado que vamos a tratar con un entorno en el que los procesos se ejecutan en sistemas separados, debemos emplear un esquema de comunicación basado en mensajes para proporcionar el servicio remoto. Al contrario que con la facilidad IPC, los mensajes intercambiados en la comunicación mediante RPC están bien estructurados y, por tanto, no son simples paquetes de datos. Cada mensaje se dirige a un demonio RPC que escucha en un puerto del sistema remoto, y cada uno contiene un identificador de la función que se va a ejecutar los parámetros que hay que pasar a dicha función. La función se ejecuta entonces de la forma solicitada y se devuelven los posibles datos de salida a quien haya efectuado la solicitud usando un mensaje diferente. Un puerto es simplemente un número incluido al principio del paquete de mensaje. Aunque un sistema normalmente solo tiene una dirección de red, puede tener muchos puertos en esa dirección para diferenciar los distintos servicios de red que soporta. Si un proceso remoto necesita servicio, envía un mensaje al puerto apropiado. Por ejemplo, si un sistema deseara permitir a sistemas que pudieran ver la lista de sus usuarios actuales, podría definir un demonio para servicio RPC asociado a un puerto, como por ejemplo, el puerto 3027. Cualquier sistema REM podría obtener la información necesaria, es decir, la lista de los usuarios actuales, enviando mensaje RPC al puerto 3027 del servidor. Los datos se recibirían en un mensaje de respuesta. La semántica de las llamadas RPC permite a un cliente invocar un procedimiento de un remoto del mismo modo que invocaría un procedimiento local. El sistema RPC oculta los data que permiten que tenga lugar la comunicación, proporcionando un stub en el lado del cliente. Normalmente, existe un stub diferente para cada procedimiento remoto. Cuando el cliente inicia un procedimiento remoto, el sistema RPC llama al stub apropiado, pasándole los parámetros. Hay que proporcionar al procedimiento remoto. Este stub localiza el puerto en el servidor y envb los parámetros. Envolver los parámetros quiere decir empaquetarlos en un formato que permita su transmisión a través de la red. En inglés, el término utilizado para el proceso de envolver parámetros es marshalling. El stub transmite un mensaje al servidor usando el método de paso mensajes. Un stub similar en el lado del servidor recibe este mensaje e invoca al procedimiento el servidor. Si es necesario, los valores de retorno se pasan de nuevo al cliente usando la MIS técnica. Una cuestión de la que hay que ocuparse es de las diferencias en la representación de los entre las máquinas cliente y servidor. Considere las distintas formas de representar los entero 32 bits. Algunos sistemas, conocidos como Big Endian, usan la dirección de memoria superior P almacenar el byte más significativo, mientras que otros sistemas, conocidos como Little End, almacenan el byte menos significativo en la dirección de memoria superior. Para resolver diferencias como esta, muchos sistemas RPC definen una representación de datos independiente de máquina. Una representación de este tipo se denomina representación de datos externa, External Data Representation. En el lado del cliente, envolver los parámetros implica convertir datos dependientes de la máquina en una representación externa antes de enviar los datos al bidor. En el lado del servidor, los datos XDR se desenvuelven y convierten a la representa dependiente de la máquina utilizada en el servidor. Otra cuestión importante es la semántica de una llamada. Mientras que las llamadas a procedimientos locales fallan en circunstancias extremas, las llamadas RPC pueden fallar, o ser dobladas y ejecutadas más de una vez, como resultado de errores habituales de red. Una forma. Abordar este problema es que el sistema operativo garantice que se actúe en respuesta a los mensajes exactamente una vez, en lugar de como máximo una vez. La mayoría de las llamadas a procedimientos locales presentan la característica de ejecutarse exactamente una vez, aunque característica es más difícil de implementar. En primer lugar, considere el caso de como máximo una vez. Esta semántica puede usarse asociando una marca temporal a cada mensaje. El servidor debe mantener una historia todas las marcas temporales de los mensajes que ya ha procesado o un historial lo suficientemente largo como para asegurar que se detecten los mensajes repetidos. Los mensajes entrantes tengan una marca temporal que ya esté en el historial se ignoran. El cliente puede entonces en un mensaje una o más veces y estar seguro de que solo se ejecutará una vez. En la sección 18, estudia la generación de estas marcas temporales. En el caso de exactamente una vez, necesitamos eliminar el riesgo de que el servidor ni reciba la solicitud.
Para ello, el servidor debe implementar el protocolo de, como máximo vez, descrito anteriormente, pero también tiene que confirmar al cliente que ha recibido y ejecutado la llamada RPC. Estos mensajes de confirmación, ACK, Acknowledge, son comunes en redes. El cliente debe reenviar cada llamada RPC periódicamente hasta recibir la confirmación la llamada. Otro tema importante es el que se refiere a la comunicación entre un servidor y un cliente. Las llamadas a procedimiento estándar se realiza algún tipo de asociación de variables durante montaje, la carga o la ejecución, capítulo 8, de manera que cada nombre de llamada a procedimiento es reemplazado por la dirección de memoria de la llamada al procedimiento. El SQRPC requiere una asociación similar de los puertos del cliente y el servidor, pero ¿cómo conocer un cliente el número de puerto del servidor? Ningún sistema dispone de informa completa sobre el otro, ya que no comparten la memoria. Existen dos métodos distintos. Primero, la información de asociación puede estar predeterminada en forma de direcciones fijas de puerto. En tiempo de compilación, una llamada a procedimiento remoto tiene un número de puerto fijo asociado a ella. Una vez que se ha compilado un programa, el servidor no puede cambiar el número de puerto del servicio solicitado. La segunda posibilidad es realizar la asociación de forma dinámica mediante un mecanismo de negociación. Normalmente, los sistemas operativos proporcionan un demonio de rendezvous, también denominado matchmaker, en un puerto RPC fijo. El cliente envía entonces un mensaje que contiene el nombre de la llamada RPC al demonio de rendezvous, solicitando la dirección de puerto de la llamada RPC que necesita ejecutar. El demonio devuelve el número de puerto y las llamadas a procedimientos remotos pueden enviarse a dicho puerto hasta que el proceso termine, o el servidor falle. Este método impone la carga de trabajo adicional correspondiente a la solicitud inicial, pero es más flexible que el primer método. La figura 3.21 muestra un ejemplo de este tipo de interacción. El esquema RPC resulta muy útil en la implementación de sistemas de archivos distribuidos. Capítulo 17. Un sistema de este tipo puede implementarse como un conjunto de demonios y clientes RPC. Los mensajes se dirigen al puerto del sistema de archivos distribuido del servidor en cliente. El usuario llama al kernel para enviar un mensaje RPC al procedimiento X. El kernel envía un mensaje al matchmaker para hallar un número de puerto. El kernel coloca el puerto P en el mensaje RPC del usuario. El kernel envía RPC. Mensajes. Servidor. D. Cliente servidor. Puerto matchmaker re. Dirección para RPCX. D. Servidor A. Cliente puerto. Kernel re. RPCX puerto. P. D. Cliente a servidor puerto. Puerto PC contenido. El matchmaker recibe al mensaje y determina la respuesta. El matchmaker responde al cliente con el puerto P. EF demonio que escucha en el puerto recibe un mensaje. El kernel recibe la respuesta y la pasa al usuario. D. HPC puerto P a cliente puerto. Kernel salida. El demonio procesa la solicitud y envía la salida. Figura 3.21 Ejecución de una llamada a procedimiento remoto, RPC. El que deba realizarse una operación sobre un archivo, el mensaje contiene la operación de disco que se desea realizar. La operación de disco puede ser de lectura, read, escritura, write, cambio de nombre, rename, borrado, delete, o estado, status, las cuales se corresponden con las usuales llamadas al sistema relacionadas con archivos. El mensaje de respuesta contiene cualquier dato resultante de dicha llamada, que es ejecutada por el demonio del sistema de archivos distribuido por cuenta del cliente. Por ejemplo, un mensaje puede contener una solicitud para transferir un archivo completo a un cliente o limitarse a una simple solicitud de un bloque. En el último caso, que pueden ser necesarias varias solicitudes de dicho tipo si se va a transferir un archivo completo. 3. 6.3 Invocación de métodos remotos. La invocación de métodos remotos, RMI, Remote Method Invocation, es una funcionalidad Java similar a las llamadas a procedimientos remotos. RMI permite a una hebra invocar un método sobre un objeto remoto. Los objetos se consideran remotos si residen en una máquina virtual Java diferente. Por tanto, el objeto remoto puede estar en una JVM diferente en la misma computadora o en un host remoto conectado a través de una red. Esta situación se ilustra en la figura 3.22. Los sistemas RMI y RPC difieren en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, el mecanismo RPC soporta la programación procedimental, por lo que solo se puede llamar a procedimientos o funciones remotas. Por el contrario, el mecanismo RMI se basa en objetos, permite la invocación de métodos correspondientes a objetos remotos. En segundo lugar, los parámetros para los procedimientos remotos en RPC son estructuras de datos ordinarias, con RML es posible pasar objetos como parámetros a los métodos remotos. Permitiendo a un programa Java invocar métodos sobre objetos remotos, RMI hace posible que los usuarios desarrollen aplicaciones Java distribuidas a través de una red. Para hacer que los métodos remotos sean transparentes tanto para el cliente como para el servidor, RMI implementa el objeto remoto utilizando stubs y esqueletos. Un stub es un proxy para el objeto remoto y reside en el cliente. Cuando un cliente invoca un método remoto, se llama al stub correspondiente al objeto remoto. Este stub del lado del cliente es responsable de crear un paquete, que consta del nombre del método que se va a invocar en el servidor y de los parámetros del método, debidamente envueltos. El stub envía entonces ese paquete al servidor, donde el esqueleto correspondiente al objeto remoto lo recibe.
El esqueleto es responsable de desenvolver los parámetros y de invocar el método deseado en el servidor. El esqueleto envuelve entonces el valor de retorno, o la excepción, si existe, en un paquete y lo devuelve al cliente. El stub desenvuelve el valor de retorno y se lo pasa al cliente. Veamos más en detalle cómo opera este proceso. Suponga que un cliente desea invocar un método en un servidor de objetos remotos, y que ese método tiene la asignatura algún método object, devolviendo un valor booleano. El cliente ejecuta la instrucción. Boolean va al servidor. Algún método A, B. La llamada a algún método, con los parámetros A y B invoca al stub para el objeto remoto. El stub envuelve los parámetros A y B y el nombre del método que va a invocarse en el servidor, y JVM. Programa Jieva. Invocación a método remoto. JVM. Objeto Nemoto. Figura 3.22 Invocación de métodos remotos. Cliente. Va al servidor. Algún método, AEB. Stub. Objeto remoto. Vocean algún método, objeto X, objects y. Implementación de algún método. Esqueleto. A, B, algún método. Valor de retomo booleano. Figura 3.23 Envoltura de parámetros. Envía ese envoltorio al servidor. El esqueleto situado en el servidor desenvuelve los parámetros C. Invoca al método algún método 1. La implementación real de algún método reside en el ser. Vidor. Una vez que el método se ha completado, el esqueleto envuelve el valor booleano devuelto por algún método, y envía de vuelta ese valor al cliente. El stub desenvuelve ese valor de retorno y se lo pasa al cliente. El proceso se muestra en la figura 3.23. Afortunadamente, el nivel de abstracción que RMI proporciona hace que los stubs y esqueletos sean transparentes, permitiendo a los desarrolladores Java escribir programas que invoquen métodos distribuidos del mismo modo que invocarían métodos locales. Sin embargo, es fundamental comprender unas pocas reglas sobre el comportamiento del paso de parámetros. Si los parámetros envueltos son objetos locales, es decir, no remotos, se pasan mediante copia, empleando una técnica conocida como serialización de objetos. Sin embargo, si los parámetros también son objetos remotos, se pasan por referencia. En nuestro ejemplo, si A es un objeto local y B es un objeto remoto, A se serializa y se pasa por copia y B se pasa por referencia. Esto, a su vez, permite al servidor invocar métodos sobre 3 de forma remota. Si se van a pasar objetos locales como parámetros a objetos remotos, esos objetos locales deben implementar la interfaz java.io, serializable. Muchos objetos básicos de la API de Java implementan la interfaz serializable, lo que permite utilizarles con el mecanismo RMI. La serialización de objetos permite escribir el estado de un objeto en forma de flujo de bytes. 3.7 Resumen. Un proceso es un programa en ejecución. Cuando un proceso se ejecuta, cambia de estado. El estado de un proceso se define en función de la actividad actual del mismo. Cada proceso puede estar en uno de los siguientes estados: nuevo, preparado, en ejecución, en espera o terminado. Cada proceso se representa en el sistema operativo mediante su propio bloque de control de proceso, PCB. Un proceso, cuando no se está ejecutando, se encuentra en alguna cola en espera. Existen dos clases principales de colas en un sistema operativo: colas de solicitudes de ES y cola de procesos preparados. Esta última contiene todos los procesos que están preparados para ejecutarse y están esperando a que se les asigne la CPU. Cada proceso se representa mediante un bloque PCB y los PCB se pueden enlazar para formar una cola de procesos preparados. La planificación a largo plazo, trabajos, es la selección de los procesos a los que se permitirá contender por la CPL. Normalmente, la planificación a largo plazo se ve extremadamente influenciada por las on-site raciones de asignación de recursos, especialmente por la gestión de memoria. La planificación a corto plazo, CPU, es la selección de un proceso de la cola de procesos preparados. Los sistemas operativos deben proporcionar un mecanismo para que los procesos padre creen nuevos procesos hijo. El padre puede esperar a que sus hijos terminen antes de continuar, o el padre y los hijos pueden ejecutarse de forma concurrente. Existen varias razones para permitir la ejecución concurrente: compartición de información, aceleración de los cálculos, modularidad y comodidad. Los procesos que se ejecutan en el sistema operativo pueden ser procesos independientes o procesos cooperativos. Los procesos cooperativos requieren un mecanismo de comunicación interprocesos para comunicarse entre sí. Fundamentalmente, la comunicación se consigue a través de dos esquemas: memoria compartida y paso de mensajes. El método de memoria compartida requiere que los procesos que se van a comunicar compartan algunas variables, los procesos esos que deben intercambiar información a través del uso de estas variables compartidas. En un sistema de memoria compartida, el proporcionar mecanismos de comunicación es responsabilidad de los programadores de la aplicación. El sistema operativo solo tiene que proporcionar la memoria compartida. El método de paso de mensajes permite a los procesos intercambiar mensajes. La responsabilidad de proporcionar mecanismos de comunicación corresponde, en este caso, al propio sistema operativo. Estos esquemas no son mutuamente exclusivos y se pueden emplear simultáneamente dentro de un mismo sistema operativo. La comunicación en los sistemas cliente-servidor puede utilizar 1. Sockets, 2. Llamadas a procedimientos remotos, RPC, o 3. Invocación de métodos remotos, RMI, de Java. Un socket se define como un punto terminal para una comunicación. Cada conexión entre un par de aplicaciones consta de una pareja de sockets, uno en cada extremo del canal de comunicación.
Las llamadas RPC constituyen otra forma de comunicación distribuida. Una llamada RPC se produce cuando un proceso, o hebra, llama a un procedimiento de una aplicación remota. El mecanismo RMI es la versión Java de RPC. Este mecanismo de invocación de métodos remotos permite a una hebra invocar un método sobre un objeto remoto, del mismo modo que invocaría un método sobre un objeto local. La principal diferencia entre RPC y RMI es que en el primero de esos dos mecanismos se pasan los datos al procedimiento remoto usando una estructura de datos ordinaria, mientras que la invocación de métodos remotos permite pasar objetos en las llamadas a los métodos remotos. Ejercicios. 3.1 Describa las diferencias entre la planificación a corto plazo, la planificación a medio plazo y la planificación a largo plazo. 3.2 Describa las acciones tomadas por un kernel para el cambio de contexto entre procesos. 3.3 Considere el mecanismo de las llamadas RPC. Describa las consecuencias no deseables que se producirían si no se forzara la semántica, como máximo una vez o, exactamente una vez. Describa los posibles usos de un mecanismo que no presente ninguna de estas garantías. 3.4 Usando el programa mostrado en la figura 3.24, explique cuál será la salida en la línea A. 3.5 Cuáles son las ventajas e inconvenientes en cada uno de los casos siguientes. Considere tanto el punto de vista del sistema como el del programador. A. Comunicación síncrona y asíncrona. B. Almacenamiento en buffer automático y explícito. C. Envío por copia y envío por referencia. D. Mensajes de tamaño fijo y de tamaño variable. 3.6 La secuencia de Fibonacci es la serie de números 0, 1, 1, 2, 3.5, 8. Formalmente, se expresa como sigue. Hashtag include menor que sys, types, h mayor que. Hashtag include menor que stdio, h mayor que. Hashtag include menor que un istd, h mayor que. int value 57. int main, pid tpid, pid fork, if, pid igual a 0, proceso hijo, value más 15. Else if, pid mayor que 0, proceso padre. Wait, null, printf, parent, value ed, valuel, línea A. Exit, 0. Figura 3.24 Programa C. Fib igual a 0 fib, 1 fib 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 2. Escriba un programa C, usando la llamada al sistema fork, que genere la secuencia de Fibonacci en el proceso hijo. El límite de la secuencia se proporcionará a través de la línea de comandos. Por ejemplo, si se especifica 5, el proceso hijo proporcionará los primeros 5 números de la secuencia de Fibonacci como salida. Dado que los procesos padre e hijo disponen de sus propias copias de los datos, será necesario que el hijo presente la secuencia de salida. El padre tendrá que invocar la función what para esperar a que el proceso hijo se complete antes de salir del programa. Realice las comprobaciones de errores necesarias para asegurar que no se pase un número negativo a través de la línea de comandos. 3.7 Repita el ejercicio anterior, pero esta vez utilizando la función createProcess de la API Win32. En este caso, tendrá que especificar un programa diferente para invocarlo con createProcess. Dicho programa se ejecutará como proceso hijo y dará como salida la secuencia de Fibonacci. Realice las comprobaciones de errores necesarias para asegurar que no se pase un número negativo a través de la línea de comandos. 3.8 Modifique el servidor horario mostrado en la figura 3.19 de modo que suministre mensajes de la suerte aleatorios en lugar de la fecha actual. Debe permitir que esos mensajes de la suerte contengan múltiples líneas. Puede utilizarse el cliente horario mostrado en la figura 3.20 para leer los mensajes multilínea devueltos por el servidor de la suerte. 3.9 Un servidor de eco es un servidor que devuelve el eco de todo lo que recibe de un cliente. Por ejemplo, si un cliente envía al servidor la cadena OLAT, el servidor responderá con los mismos datos que ha recibido del cliente, es decir, hola. Escriba un servidor de eco usando la alt de red Java descrita en la sección 3, 6.1. Este servidor esperará a que un cliente establezca una conexión, usando para ello el método accept. Cuando se reciba una conexión de cliente, el servidor entrará en un bucle, ejecutando los pasos siguientes. Leer los datos del socket y ponerlos en un buffer. Escribir de nuevo el contenido del buffer para devolverlo al cliente. El servidor saldrá del bucle solo cuando haya determinado que el cliente ha cerrado la conexión. El servidor horario mostrado en la figura 3.19 usa la clase java.io, BufferReader. La clase BufferReader amplia la clase java.io, Reader, que se usa para leer flujos de caracteres. Sin embargo, el servidor de eco no puede estar seguro de que se reciba de los clientes sean caracteres, también puede recibir datos binarios. La clase java.io, InputStream procesa datos en el nivel de byte en lugar de en el ni de carácter. Por tanto, este servidor de eco debe usar un objeto que amplie Java, y InputStream. El método ready, en la clase java.io, InputStream devuelve cuando el cliente ha cerrado su extremo del socket. 3.10 En el ejercicio 3.6, el proceso hijo proporcionaba como salida la secuencia de Fibonacci dado que el padre y el hijo disponían de sus propias copias de los datos. Otro método para diseñar este programa consiste en establecer un segmento de memoria compartida entre procesos padre e hijo. Esta técnica permite al hijo escribir el contenido de la secuencia Fibonacci en el segmento de memoria compartida, para que el padre proporcione como SADA la secuencia cuando el hijo termine de ejecutarse. Dado que la memoria se comparte, cualquier cambio que el hijo hace en la memoria compartida se refleja también en el proxo padre.
Este programa se estructurará usando la memoria compartida POSIX que se describe en la sección 3, 5.1. En primer lugar, el programa requiere crear la estructura de datos para el segmento de memoria compartida. La mejor forma de hacer esto es usando una estructura, struct. Esta estructura de datos contendrá dos elementos. 1. Una matriz de TAM. No fijo max sequence, que contendrá los valores de Fibonacci y 2. El tamaño de la secuencia que el proceso hijo debe generar, sequence_size, donde sequence size es max sequence. Estos elementos se pueden representar en una estructura como sigue. Hashtag define max sequence 10. Type def struct, long fib sequence, max sequence, end sequence_size, shared data. El proceso padre realizará los pasos siguientes. A. Aceptar el parámetro pasado a través de la línea de comandos y realizar la comprobación de errores que asegure que el parámetro es ese max sequence. B. Crear un segmento de memoria compartida de tamaño shared_data. C. Asociar el segmento de memoria compartida a su espacio de direcciones. D. Asignar a sequence size un valor igual al parámetro de la línea de comandos. E. Bifurcar el proceso hijo e invocar la llamada al sistema wait, para esperar a que el proceso hijo concluya. F. Llevar a la salida la secuencia de Fibonacci contenida en el segmento de memoria compartida. G. Desasociar y eliminar el segmento de memoria compartida. Dado que el proceso hijo es una copia del padre, la región de memoria compartida se asociará también al espacio de direcciones del hijo. El hijo escribirá entonces la secuencia de Fibonacci en la memoria compartida y, finalmente, desasociará el segmento. Un problema que surge con los procesos cooperativos es el relativo a la sincronización. En este ejercicio, los procesos padre e hijo deben estar sincronizados, de modo que el padre no eleve a la salida la secuencia de Fibonacci hasta que el proceso hijo haya terminado de generar la secuencia. Estos dos procesos se sincronizarán usando la llamada al sistema wait, el proceso padre invocará dicha llamada al sistema, la cual hará que quede en espera hasta que el proceso hijo termine. 3.11 La mayor parte de los sistemas Unix y Linux proporcionan el comando IPES. Este comando proporciona el estado de diversos mecanismos de comunicación interprocesos de POSIX, incluyendo los segmentos de memoria compartida. Gran parte de la información que proporciona este comando procede de la estructura de datos struct shmid_adds, que está disponible en el archivo usr include sys shm h. Algunos de los campos de esta estructura son p. int shmsegsz tamaño del segmento de memoria compartida. Short shm_nattch número de asociaciones al segmento de memoria compartida. Struct ipc perm shm perm estructura de permisos del segmento de memoria compartida. La estructura de datos struct ip_perm, disponible en el archivo usr include sysipc h, contiene los campos unsigned short UID identificador del usuario del segmento de memoria compartida. Unsigned short mode modos de permisos. Kate key en sistemas Linux, key, identificador clave especificado por el usuario. Los modos de permiso se establecen según se haya definido el segmento de memoria compartida en la llamada al sistema shmget. Los permisos se identifican de acuerdo con la siguiente tabla. Modo 0400, 0200, 0040, 0020, 0004, 0002. Significado. Permiso de lectura del propietario. Permiso de escritura del propietario. Permiso de lectura de grupo. Permiso de escritura de grupo. Permiso de lectura de todos. Permiso de escritura de todos. Se puede acceder a los permisos usando el operador AND bit a bit y. Por ejemplo, si la expresión mode i0400 se evalúa como verdadera, se concede permiso de lectura al propietario del segmento de memoria compartida. Los segmentos de memoria compartida pueden identificarse mediante una clave especificada por el usuario o mediante un valor entero devuelto por la llamada al sistema shmge, que representa el identificador entero del segmento de memoria compartida recién creado. La estructura shm_adds para un determinado identificador entero de segmento puede obtenerse mediante la siguiente llamada al sistema. Identificador del segmento de memoria compartida. int segment_id. shm de shm buffer. AME, segment ID, ipcstat, ashmbf first. Si se ejecuta con éxito, shmct1, devuelve 0. En caso contrario, devuelve -1. Escriba un programa C al que se le pase el identificador de un segmento de memoria compartida. Este programa invocará la función shmctl, para obtener su estructura shndes, luego proporcionará como salida los siguientes valores del segmento de memoria compartida especificado. ID del segmento, clave, modo, UID del propietario, tamaño, número de asociaciones, proyecto, shell de Unix y función historial. Este proyecto consiste en modificar un programa C utilizado como interfaz shell, que acepta comandos de usuario y luego ejecuta cada comando como un proceso diferente. Una interfaz shell proporciona al usuario un indicativo de comandos en el que el usuario puede introducir los comandos que desee ejecutar. El siguiente ejemplo muestra el indicativo de comandos sh mayor que, en el que se ha introducido el comando de usuario cat prog c. Este comando muestra el archivo prog c en el terminal usando el comando cat de Unix. sh mayor que cat prog c. Una técnica para implementar una interfaz shell consiste en que primero el proceso padre lea lo que el usuario escribe en la línea de comandos, por ejemplo, cat prog c, y luego cree un proceso hijo separado que ejecute el comando.
A menos que se indique lo contrario, el proceso padre espera a que el hijo termine antes de continuar. Esto es similar en cuanto a funcionalidad al esquema mostrado en la figura 3.11. Sin embargo, normalmente, las shell de Unix también permiten que el proceso hijo se ejecute en segundo plano o concurrentemente, especificando el símbolo y al final del comando. Reescribiendo el comando anterior como sh mayor que catprog, ci. Los procesos padre e hijo se ejecutarán de forma concurrente. El proceso hijo se crea usando la llamada al sistema fork, el comando de usuario se ejecuta utilizando una de las llamadas al sistema de la familia exec, como se describe en la sección 3.1. Shell simple. En la figura 3.25 se incluye un programa en C que proporciona las operaciones básicas de una shell de línea de comandos. Este programa se compone de dos funciones, main y setup. La función setup lee el siguiente comando del usuario, que puede constar de hasta 80 caracteres, lo analiza sintácticamente y lo descompone en identificadores separados que se usan para rellenar el vector de argumentos para el comando que se va a ejecutar. Si el comando se va a ejecutar en segundo plano, terminará con y setup actualizará el parámetro background de modo que la función main pueda operar de acuerdo con ello. Este programa se termina cuando el usuario introduce menor que control mayor que 2 mayor que y setup invoca, como consecuencia, exit. La función main presenta el indicativo de comandos code y luego invoca setup, que espera a que el usuario escriba un comando. Los contenidos del comando introducido por el usuario se cargan en la matriz args. Por ejemplo, si el usuario escribe 1s1 en el indicativo command mayor que, se asigna a args, la cadena si se asigna a arga el valor 1. Por cadena, queremos decir una variable de cadena de caracteres de estilo C, con carácter de terminación nulo. Hashtag include menor que stdio, h mayor que. Hashtag include menor que un istd, h mayor que. Hashtag define max line 80. Setup lee la siguiente línea de comandos, y la separa en distintos identificadores, usando los espacios en blanco como delimitado res. Setup modifica el parámetro args para que almacene punteros a las cadenas de caracteres con terminación nula que constituyen los identificadores de la línea de comandos de usuario más reciente, así como un puntero null que indica el final de la lista de argumentos. Ese puntero nulo se incluye después de los punteros de cadena de caracteres asignados a args. Void setup, char sn putbuffer, char args, int background. El código fuente completo está disponible en línea 1. int main, void. Llave que abre. Char input buffer max line. Buffer para almacenar los comandos introducidos. int background. Igual a 1 si el comando termina con asterisco, argumentos de la línea de comandos. Char arg, max line, 211. While, 1. Background igual a 0. Print f, command. Setup, lama a exit, cuando se pulsa control D. Setup, input. FFER, args, y background. Los PAACs son 1. Bifurcar un proceso hijo usando fork. 2. El proceso hijo invocará XCVP. 3. Si background 1. El padre esperará. En caso contrario, invocará de nuevo la función setup. Figura 3.25 Diseño de una shell simple. Este proyecto está organizado en dos partes. 1. Crear el proceso hijo y ejecutar el comando en este proceso y 2. Modificar la shell para disponer de una función historial. Creación de un proceso hijo. La primera parte de este proyecto consiste en modificar la función main, indicada en la figura 3.25, de manera que al volver de la función setup, se genere un proceso hijo y ejecute el comando especificado por el usuario. Como hemos dicho anteriormente, la función setup carga los contenidos de la matriz args con el comando especificado por el usuario. Esta matriz arga se pasa a la función xcvp, que dispone de la siguiente interfaz. xcvp, char mand, char parame, 1. Donde command representa el comando que se va a ejecutar y params almacena los parámetros del comando. En este proyecto, la función xcvp debe invocarse como exec, args, 0, args, hay que asegurarse de comprobar el valor de background para determinar si el proceso padre debe esperar a que termine el proceso hijo o no. Creación de una función historial. La siguiente tarea consiste en modificar el programa de la figura 3.25 para que proporcione una función historial que permita al usuario acceder a los, como máximo, 10 últimos comandos que haya introducido. Estos comandos se enumerarán comenzado por 1 y se incrementarán hasta sobrepasar incluso 10. Por ejemplo, si el usuario ha introducido 35 comandos, los 10 últimos comandos serán los numerados desde 26 hasta 35. Esta función historial se implementará utilizando unas cuantas técnicas diferentes. En primer lugar, el usuario podrá obtener una lista de estos comandos cuando pool menor que control mayor que C mayor que es la señal SIGINT. Los sistemas Unix emplean señales para notificar a un proceso que se ha producido un determinado suceso. Las señales pueden ser síncronas o asíncronas, dependiendo del origen y de la razón por la que se haya señalado el suceso. Una vez que ha generado una señal debido a que ha ocurrido un determinado suceso, por ejemplo, una adición por 0, un acceso a memoria ilegal, una entrada menor que control mayor que C mayor que del usuario, etc., la señ se suministra a un proceso, donde será tratada. El proceso que recibe una señal puede tratar mediante una de las siguientes técnicas. Ignorar la señal, usar la rutina de tratamiento de la señal predeterminada, o proporcionar una función específica de tratamiento de la señal.
Las señales pueden tratarse configurando en primer lugar determinados campos de la estructura struct SIGAction y pasando luego esa estructura a la función SIGAction. Las serles se definen en el archivo usr include sys signal h. Por ejemplo, la señal SIGI representa la señal para terminar un programa con la secuencia de control mayor que menor que C mayor que. Rutina predeterminada de tratamiento de señal para SIGINT consiste en terminar el programa. Alternativamente, un programa puede definir su propia función de tratamiento de la SEN configurando el campo SAHandler de struct SIGAction con el nombre de la función Q tratará la señal y luego invocando la función SIGAction, pasándola, 1, la señal para la que está definiendo la rutina de tratamiento y, 2, un puntero a struct SIGAction. En la figura 3.26 mostramos un programa en C que usa la función mail SIGINT, p tratar la señal SIGINT. Esta función escribe el mensaje, capturado call C y luego invo la función exit, para terminar el programa. Debemos usar la función T, para escribir salida en lugar de la más habitual printf, ya que la primera es segura con respecto al serles, lo que quiere decir que se la puede llamar desde dentro de una función de tratamiento. Señal, pricf, no ofrece dichas garantías. Este programa ejecutará el bucle while, 1, a que el usuario introduzca la secuencia menor que control mayor que menor que C mayor que. Cuando esto ocurre, se invoca la funci de tratamiento de señal handle /SIGINTIL. La función de tratamiento de señal se debe declarar antes de mainit, puesto que el cont puede ser transferido a esta función en cualquier momento, no puede pasarse ningún parámetro a esta función. Por tanto, cualquier dato del programa al que tenga que acceder deberá declararse globalmente, es decir, al principio del archivo fuente, antes de la declaración de función antes de volver de la función de tratamiento de señal, debe ejecutarse de nuevo el indicativo comandos. Si el usuario introduce menor que control mayor que menor que C mayor que, la rutina de tratamiento de señal proporcionará por salida una lista de los 10 últimos comandos. Con esta lista, el usuario puede ejecutar cualquiera de los 10 comandos anteriores escribiendo RX donde X es la primera letra de dicho command. Si hay más de un comando que comienza con X, se ejecuta el más reciente. También, el usuario debe poder ejecutar de nuevo el comando más reciente escribiendo simplemente poden. #include menor que signal, h mayor que. #include menor que un istd, h mayor que. #include menor que stdio, h mayor que. #define buffer size 50 char buffer size. Función de tratamiento de señal. Void handle SIGINT. Write STDOUTFILENO, buffer, strlen, buffer. Exit 0, 1. INT main, INTARGC, char ARGV. Configura el descriptor de señal. Struct SIGAction handler. Handier.sa handler handle SIGINT. SIGAction, SIGINT. Y handler, null. Genera el mensaje de salida strcpy, buffer, captura control C, N. Bucle hasta recibir menor que control mayor que menor que C mayor que, while, 1. Return 0. Figura 3.26 Programa de tratamiento de señal. Asumir que la estará separada de la primera letra por solo un espacio y que la letra irá seguida de en. Asimismo, si se desea ejecutar el comando más reciente, irá inmediatamente seguida del carácter an. Cualquier comando que se ejecute de esta forma deberá enviarse como eco a la pantalla del usuario y el comando deberá incluirse en el buffer de historial como comando más reciente. X no se incluye en el historial, lo que se incluye es el comando al que realmente representa. Si el usuario intenta utilizar esta función historial para ejecutar un comando y se detecta que este es erróneo, debe proporcionarse un mensaje de error al usuario y no añadirse el comando a la lista de historial, y no debe llamarse a la función XSVP. Estaría bien poder detectar los comandos incorrectamente definidos que se entreguen a XSVP, que parecen válidos si no lo son, y no incluirlos en el historial tampoco, pero esto queda fuera de las capacidades de este programa de shell simple. También debe modificarse setup, de modo que devuelva un entero que indique si se ha creado con éxito una lista ARGs válida o no, y la función main debe actualizarse de acuerdo con ello.